No todos los zombies arrastran los pies ni comen cerebros. Algunos hacen scroll en su celular durante horas. Otros caminan por centros comerciales sin saber por qué. Y otros más, trabajan, consumen, obedecen. La filosofía zombie no trata de monstruos de películas, sino de nosotros. De cómo, en la era del exceso, estamos vivos, pero vacíos. Jorge Fernández Gonzalo nos plantea una tesis inquietante. El zombie es el símbolo del sujeto contemporáneo. El que ya no piensa, solo repite. El que no desea, solo consume. Un cuerpo sin alma. Una existencia automática. No es terror. Es filosofía encarnada en carne podrida. Para este análisis seguiremos el índice original del libro La filosofía zombie de Jorge Fernández Gonzalo, respetando el orden y la arquitectura conceptual propuesta por el autor. Esta narración y reflexión es presentada por Voces Literarias, como parte de nuestro compromiso por explorar textos que cuestionan, despiertan y transforman, incluso desde los márgenes. Sumergiéndonos esta vez en el imaginario zombie como espejo filosófico de una sociedad posmoderna que camina, vacila y a veces se devora a sí misma. 1. Introducción. En un mundo donde la cultura ya no se experimenta, sino que se consume, el zombie irrumpe como un eco inquietante, una figura que nos observa desde el margen, tambaleante, vacío, pero al mismo tiempo extrañamente familiar. Esta figura no es solo un personaje del cine o la televisión. Es, como lo propone Jorge Fernández Gonzalo en la introducción de su libro, un síntoma cultural, una advertencia silenciosa del modo en que nuestra sociedad ha empezado a descomponerse desde dentro. Desde las primeras líneas, el autor lanza una afirmación provocadora: la filosofía tradicional ha muerto, y ha sido reemplazada por una nueva sensibilidad que se mueve entre los escombros del pensamiento, del lenguaje y del cuerpo. Esta afirmación no es un epitafio, sino más bien una invitación a mirar con otros ojos. En palabras del propio autor, el pensamiento, tal y como lo concebía la tradición, ya no sirve para explicar el mundo en el que vivimos. Esta frase, contundente y directa, actúa como punto de partida para replantearnos todo. El zombie, en este sentido, no es solo un cadáver que camina. Es una categoría filosófica emergente, una figura que encarna las tensiones de nuestro tiempo, el colapso de las ideologías, la pérdida del sujeto moderno, el vacío de las utopías. Representa un cuerpo que sigue funcionando, pero sin alma, sin conciencia, sin interioridad. Una máquina biológica que repite gestos, que consume, que se desplaza sin rumbo. Como si nuestra civilización estuviera replicándose a sí misma sin saber ya por qué. Aquí, Fernández Gonzalo lanza una imagen particularmente poderosa. El zombie no está simplemente muerto, está post-vivo. Es el resultado de una sociedad que ha perdido su eje, su deseo, su narrativa. Y si lo pensamos bien, no resulta difícil ver en esta figura una metáfora de nuestras rutinas diarias, de los desplazamientos anónimos por las ciudades, de los cuerpos frente a pantallas, repitiendo movimientos, absorbiendo información sin digerirla, sin sentido. Estamos rodeados de zombies sin saberlo, dice el autor con un tono que oscila entre la ironía y el lamento. Este diagnóstico se conecta directamente con otro fenómeno crucial de nuestra era, la hibridación entre cuerpo y tecnología. El zombie, en su forma más moderna, no solo es un cadáver animado, sino un cuerpo reconfigurado, intervenido, hackeado por la técnica. Como si la tecnología no solo estuviera fuera de nosotros, sino dentro, alterando nuestra percepción, nuestra identidad, nuestra relación con el mundo. Fernández Gonzalo propone aquí una lectura inquietante. El cuerpo zombie es el cuerpo del siglo XXI. Un cuerpo hiperconectado pero desconectado de su propia conciencia, un cuerpo que vive en función de dispositivos, interfaces, redes, algoritmos. No es casual que los zombies se muevan en masa, como enjambres sin pensamiento individual, tal como lo hacen hoy las multitudes digitales. En un párrafo certero, se nos dice: ya no es necesario tener un cuerpo para actuar, basta con una presencia digital, una conexión, un perfil virtual. El cuerpo, como antes lo entendíamos, ha dejado de ser necesario. Este nuevo cuerpo no piensa, no reflexiona. Reacciona. Hace clic. Desliza. Se desplaza por el mundo como lo haría un zombie, sin dirección, obedeciendo impulsos externos, reconfigurado por la maquinaria cultural. Es aquí donde el autor introduce una comparación sutil pero poderosa con la figura del autómata, esa vieja fantasía moderna que soñaba con cuerpos mecánicos que imitaran a los humanos. Pero ahora la cosa se ha invertido, somos los humanos quienes imitamos a las máquinas. Y esta reflexión, que parece sacada de la ciencia ficción, nos obliga a preguntarnos: ¿qué queda del sujeto? ¿Qué queda de la autonomía, del pensamiento, de la conciencia?
Si el zombie es el nuevo arquetipo, entonces el sujeto cartesiano, el yo pienso, luego existo, ha sido sustituido por un yo consumo, luego obedezco, o incluso peor, por un yo ya no sé si existo. En medio de esta desolación conceptual, el autor no se detiene en el lamento. Propone, más bien, una inversión. Si la filosofía tradicional ha muerto, si el zombie ha ocupado su lugar como nueva figura del pensamiento, entonces es momento de pensar desde el zombie. Usar su presencia como espejo, como síntoma, como brújula invertida. Quizás no para escapar del apocalipsis, sino para entenderlo, para encontrar en sus ruinas una nueva manera de ver. Esta introducción, con todo su peso simbólico, abre la puerta a una lectura profundamente contemporánea. El zombie ya no es un monstruo, es un espejo. Y al mirarlo, nos vemos a nosotros mismos, en nuestras contradicciones, en nuestra alienación, en nuestra dependencia tecnológica, en nuestro vacío. Es incómodo, sí. Pero también es necesario. Porque a veces, para pensar de verdad, hay que mirar donde nadie quiere mirar. 2. Capítulo 1. El concepto zombie. Orígenes míticos y antropológicos del zombie, Haití, vudú, esclavitud. Para comprender la figura del zombie tal como hoy la conocemos, esa criatura sin voluntad, que deambula por ciudades destruidas, infectando y multiplicándose, es necesario volver la mirada hacia sus raíces. Porque el zombie no nace en el cine ni en las novelas de terror. Su origen es mucho más oscuro, y también más real. Hay que viajar hacia el Caribe, al corazón de la isla de Haití, donde mito, magia y esclavitud se entrelazan como las hebras de una misma maldición. La palabra zombie tiene su rastro en el idioma kimbundu, una lengua bantú hablada en Angola, donde el término nzambi hacía referencia a un espíritu o entidad sobrenatural. Pero es en el contexto de la colonización y la esclavitud donde esta figura adquiere un peso brutalmente simbólico. Haití, durante los siglos de dominio francés, se convirtió en un infierno plantado de caña de azúcar, donde hombres y mujeres eran traídos desde África para trabajar como esclavos en condiciones infrahumanas. El zombie, en ese mundo, no era una criatura de ficción. Era el reflejo del mayor de los terrores, perder el alma y seguir viviendo para servir eternamente a otro. Fernández Gonzalo lo describe con una crudeza elocuente. El zombie original no es un monstruo sino una víctima, alguien que ha sido despojado de su voluntad, convertido en instrumento, reducido a función. Así, el zombie haitiano no es producto de un virus, sino de un conjuro. Una maldición tejida por los bokor, hechiceros del vudú capaces de capturar el alma y reanimar el cuerpo, esclavizándolo más allá de la muerte. Este primer zombie no buscaba cerebros, ni caminaba sangrando por las calles. No era veloz, ni voraz. Era mudo, sumiso, silencioso. Trabajaba los campos como una sombra. Y eso era, precisamente, lo aterrador. El horror no venía del cuerpo corrupto, sino de la aniquilación de la conciencia, de la pérdida total del yo. Como dice el autor, el verdadero infierno del zombie haitiano no es la muerte, sino el hecho de no poder morir del todo. Este relato tiene un correlato profundamente social y político. El zombie emerge como metáfora de la esclavitud, como símbolo del cuerpo colonizado. Y en ese sentido, lo que ocurre en Haití no puede verse como un mito lejano, sino como una advertencia. Cuando un sistema convierte a los humanos en herramientas, lo que crea no son trabajadores, son zombies. Pero no se trata solo de un símbolo abstracto. En la tradición del vudú, la zombificación era una amenaza real. Algunos testimonios recogidos a lo largo del siglo XX, como los que inspiraron al escritor Wade Davis en su investigación antropológica, describen casos donde ciertas personas eran muertas por venenos paralizantes, enterradas y luego desenterradas, para ser reanimadas y convertidas en sirvientes. La zombificación era, en ese contexto, una forma de castigo, de control y de poder ritual. El cuerpo vivo sin alma se transformaba en un objeto, una herramienta perfecta. Y esa figura es la que, siglos después, cruzará el océano para instalarse en el imaginario del cine y la literatura occidental. Aquí vale la pena hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué significa que la cultura pop haya transformado esta figura, originada en la tragedia y el sufrimiento colectivo, en un producto de entretenimiento? ¿Qué nos dice eso sobre nuestra capacidad para trivializar el dolor ajeno? Porque mientras hoy vemos hordas de zombies en series y videojuegos, sus raíces siguen hundidas en la memoria de pueblos colonizados, en historias de dominación y resistencia. Fernández Gonzalo no deja pasar ese detalle. Para él, el zombie haitiano representa algo más profundo que el miedo a la muerte, es el miedo a perderse uno mismo en un sistema que te arranca la identidad, la voluntad, la historia. Y ese miedo, aunque disfrazado, sigue muy presente hoy.
Cuando el autor afirma que el zombi es la personificación de la esclavitud perfecta, trabaja sin quejarse, no exige salario, no tiene deseos, no está hablando solo del pasado. Está hablando también de nuestra época. Del trabajador precarizado. Del individuo atrapado en rutinas vacías. De quien vive, pero sin vivir plenamente. Y es que el zombi, antes que cadáver, es un concepto. Una forma de describir la pérdida de la autonomía, la mecanización del cuerpo, la desaparición del sujeto. Por eso su origen haitiano no es un dato curioso, sino el núcleo filosófico de toda la propuesta del autor. Para entender al zombi, hay que entender lo que significa vivir sin alma. Así concluye esta sección. No como una nota folclórica, sino como una base fundamental para lo que vendrá después. Porque el zombi moderno, ese que devora y corre y se reproduce como plaga, no puede comprenderse sin este antecedente. Sin el dolor de los esclavizados. Sin el silencio de los campos de caña. Sin el conjuro que le arrebató la voluntad a un cuerpo que ya no podía escapar. Del folclore al cine, White Zombie y la noche de los muertos vivientes. Una vez que el zombi emergió de las entrañas del folclore haitiano, dejando atrás sus raíces rituales ligadas al vudú y a la esclavitud, comenzó a transitar un nuevo camino, el de la cultura visual, el de la pantalla. Y fue allí, en el cine, donde su imagen comenzó a transformarse, a occidentalizarse, a adquirir formas cada vez más cercanas a nuestros miedos modernos. Jorge Fernández Gonzalo rastrea con precisión esta mutación, y nos lleva a los orígenes cinematográficos del zombi con una película que, aunque hoy parezca una curiosidad en blanco y negro, marcó un punto de inflexión. Hablamos de White Zombie, o como podría traducirse, Zombie Blanco, estrenada en 1932. Protagonizada por el icónico Bela Lugosi, aquel que poco antes había encarnado a Drácula, White Zombie fue la primera película que llevó la palabra zombie al título. Pero aquí, como señala el autor, el zombi aún conserva su conexión haitiana, su raíz ritual y esclavista. No es un muerto viviente que devora, sino un cuerpo sometido por el poder hipnótico de un brujo blanco, el personaje de Lugosi, que domina a sus víctimas a través de la magia negra, obligándolas a trabajar para él. En ese relato, el zombi todavía es, como en Haití, una víctima. Es el otro, el colonizado, el cuerpo sin voluntad. La narrativa del filme se envuelve en exotismo, en imágenes tropicales cargadas de estereotipos, y aunque el horror parece venir de lo sobrenatural, lo verdaderamente siniestro está en el dominio mental, en la pérdida de identidad. Como señala el autor, la amenaza del zombi, en este primer cine, no reside en su violencia, sino en su pasividad. Pero esta figura, todavía atada al misticismo caribeño, estaba a punto de mutar radicalmente. Y esa mutación tendría un nombre clave, George Romero. Porque si White Zombie fue el inicio, entonces La Noche de los Muertos Vivientes, estrenada en 1968, fue la revolución. Con esta obra, el zombi dejó atrás la brujería y entró de lleno en la modernidad apocalíptica. Ya no era un cuerpo obediente. Ahora era una amenaza desbordada, incontrolable, sin origen definido. Ya no servía al amo. Ahora se alzaba contra todos. Romero no explicaba del todo qué causaba la reanimación de los muertos. El zombi, en su versión, simplemente aparecía. Se levantaba de la tumba, caminaba lentamente hacia los vivos y los devoraba. El horror ya no era el control externo, sino la pérdida del orden total. Un cadáver que camina no necesita motivo ni mensaje, es la caída del sistema en su forma más cruda, escribe Fernández Gonzalo. Y tenía razón. La película de Romero se aleja del contexto haitiano y entra en el terreno de lo social, lo político, lo cultural. El zombi ya no es esclavo de un brujo, sino símbolo de una sociedad que se devora a sí misma. La violencia no viene del más allá, sino de adentro, de las propias fallas estructurales. El hogar, que antes era refugio, se vuelve trampa. Las familias se rompen. La solidaridad se desvanece. La Noche de los Muertos Vivientes no solo presenta cuerpos putrefactos, retrata el colapso de los vínculos humanos. Y aquí es donde el análisis del autor se vuelve más agudo. El zombi de Romero, dice, es el espejo invertido del sujeto moderno. Se le parece físicamente, pero no piensa. Imita los gestos de la vida, caminar, buscar comida, moverse en grupo, pero lo hace sin razón, sin deseo, sin lenguaje. El zombi no habla, nos recuerda Fernández Gonzalo, solo gime, gruñe, mastica. Su boca no comunica, destruye. Ese detalle es crucial. Porque en el cine moderno, la pérdida del lenguaje es también pérdida de humanidad. Ya no hay discurso, ni ideas, ni diálogo. Solo ruido, vacío, colapso.
En otras palabras, el zombie se convierte en símbolo de una civilización que ha perdido su capacidad de pensar, de sentir, de construir. La transformación cinematográfica del zombie, de White Zombie a la Noche de los Muertos Vivientes, no es solo un cambio estético. Es el paso de una concepción colonial del otro a una concepción nihilista del yo. Antes, el zombie era el sometido. Ahora, el zombie es todos nosotros, producto de un sistema que ha eliminado el pensamiento, que nos ha convertido en cuerpos que consumen sin propósito, que repiten sin reflexión. Es interesante observar cómo el zombie, tal como lo muestra Romero, no tiene intención malvada. No conspira. No odia. Solo responde a una necesidad básica, devorar. Y eso es lo que lo vuelve tan inquietante. Porque lo que devora, en el fondo, es el sentido mismo de la existencia. El zombie no quiere venganza. No quiere poder. Solo quiere seguir, 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 dice el autor, y en esa repetición está el abismo. En resumen, esta sección del libro no solo narra una evolución estética del personaje zombie. Nos habla de cómo el cine ha capturado las ansiedades profundas de cada época, la esclavitud en White Zombie, el colapso social en la Noche de los Muertos Vivientes. Y nos invita, sin decirlo directamente, a preguntarnos, ¿qué clase de zombies somos nosotros? El zombie filosófico, conciencia y qualia. Tras haber explorado el origen mítico del zombie en Haití y su evolución cinematográfica, Jorge Fernández Gonzalo nos introduce en un territorio aún más inquietante, el de la filosofía de la mente. En esta sección, el autor se adentra en una figura que, aunque comparte el nombre, no pertenece al folclore ni al cine, sino al mundo de los experimentos mentales y los dilemas conceptuales. Es lo que se conoce como el zombie filosófico. ¿Y qué es exactamente un zombie filosófico? No es un monstruo. No es un muerto viviente. No tiene la carne podrida ni la mirada vacía de los zombies de George Romero. Al contrario, camina, habla, ríe, llora, trabaja, se enamora, y nadie notaría la diferencia con un ser humano común y corriente. Pero hay un detalle fundamental, no tiene conciencia. El zombie filosófico, como lo plantea la filosofía contemporánea de la mente, es una entidad hipotética idéntica en comportamiento a una persona, pero vacía por dentro. No experimenta nada. No siente dolor aunque grite. No disfruta del sabor aunque sonría comiendo. Todo en él es puro mecanismo, simulación perfecta, sin experiencia subjetiva. Y aquí es donde aparece un término clave, los qualia. Fernández Gonzalo lo explica con claridad. Los qualia son esos elementos íntimos, subjetivos, que componen nuestra experiencia del mundo, el rojo que vemos, el sabor que sentimos, la tristeza que nos invade, el olor de una fruta madura. Son lo que hace que sentir sea más que reaccionar. Son el alma de la conciencia. El zombie filosófico, entonces, carece por completo de qualia. No hay nadie dentro de su cerebro que observe, que viva, que sufra. Y sin embargo, desde fuera, se comporta de forma idéntica a cualquier ser humano. Si tú lo ves llorando, pensarías que está triste. Pero no lo está. Solo imita la tristeza. Este escenario, que parece sacado de un relato de ciencia ficción, en realidad desafía las bases de la filosofía de la mente. Porque si es posible concebir un ser así, un organismo sin qualia pero funcionalmente igual a nosotros, entonces surge una pregunta desconcertante: ¿cómo sabemos que los demás no son zombies filosóficos? La cuestión golpea de lleno nuestra confianza en la empatía, en el reconocimiento del otro como ser sintiente. Tal como apunta el autor, ¿cómo puedo estar seguro de que tú sientes lo mismo que yo, o que sientes algo en absoluto? Esa duda, tan antigua como Descartes, vuelve ahora con más fuerza, pero bajo un nuevo disfraz. Lo perturbador es que, en este experimento mental, la conciencia ya no es necesaria para explicar la conducta. No se requiere de una vida interior para reír o llorar, para tomar decisiones, para participar en una conversación. Y si eso es cierto, si basta con una máquina bien programada, entonces el valor de la conciencia se pone en entredicho. La conciencia sería, en ese caso, una especie de adorno superfluo, un lujo evolutivo sin función aparente, reflexiona Fernández Gonzalo. Y esta idea nos lleva a otro terreno aún más delicado, la deshumanización del otro. Porque si el zombie filosófico existe como posibilidad teórica, entonces también existe el riesgo de ver a otros como zombies reales, como cuerpos vacíos, como personas que actúan sin sentir. Esta es una idea que ha sido históricamente peligrosa. Pensar que otros no sienten, ya sea por su raza, su clase, su género, su origen, ha sido la base de muchas formas de opresión. Pero el autor no se queda en esa advertencia. Va más allá.
propone que el zombi filosófico es, en el fondo, una representación extrema del sujeto moderno. Un sujeto que actúa por rutina, que consume sin pensar, que responde a estímulos sin detenerse a sentir. Un sujeto, dice, que ha hecho del automatismo su forma de vida. Y eso, más que un experimento mental, es una radiografía cultural. En este sentido, la figura del zombi filosófico se convierte en metáfora crítica de nuestra época. No como amenaza exterior, sino como posibilidad interna. Porque tal vez no necesitamos que alguien nos convierta en zombis. Tal vez ya hemos empezado a funcionar así, poco a poco, cada vez más desconectados del mundo sensible, cada vez más robotizados por los hábitos, las pantallas, los algoritmos, las exigencias de producción. Aquí la reflexión adquiere un matiz existencial. Si la conciencia es aquello que nos salva de ser zombis, entonces el acto de sentir, de detenerse, de experimentar realmente, se vuelve un acto de resistencia. Una forma de reclamar lo humano frente a la máquina. Lo imprevisible frente a la programación. Lo vivo frente al simulacro. Y así, concluye esta sección con una pregunta que no tiene respuesta definitiva, pero que golpea con fuerza. ¿Y si el zombi no fuera una figura externa, sino una condición interna que ya habita en nosotros? ¿Puede un zombi pensar? Problema de Chalmers. Imaginemos por un momento una criatura que camina, habla, incluso ríe. Tiene un cuerpo idéntico al tuyo. Si la observas en la calle, en el supermercado o en una sala de espera, no notarías nada extraño. Responde a estímulos, mantiene una conversación, reconoce rostros, aprende. Pero hay un detalle escalofriante. Por dentro, está vacía. No siente. No experimenta. No piensa, al menos, no en el sentido en que tú y yo pensamos. A esa figura, la filosofía de la mente le dio un nombre, el zombi de Chalmers. En esta sección del libro, Jorge Fernández Gonzalo nos lleva al centro mismo de una paradoja que desconcierta a neurocientíficos, filósofos y teóricos de la conciencia. ¿Puede un zombi pensar? Es decir, ¿es posible que un organismo tenga todas las funciones cognitivas, lenguaje, razonamiento, comportamiento adaptativo, y sin embargo carezca de pensamiento consciente? El filósofo David Chalmers planteó esta pregunta no como provocación, sino como una manera de poner a prueba los límites de nuestra comprensión sobre la mente humana. Si un zombi filosófico puede replicar todas nuestras acciones sin tener conciencia, ¿qué es entonces la conciencia? ¿Y qué valor tiene? Fernández Gonzalo retoma esta inquietud y la expone de forma clara y escalonada. Señala que en el fondo del debate no solo hay una pregunta sobre la conciencia, sino sobre la definición misma del pensamiento. Porque si entendemos pensar como procesar información, calcular, resolver problemas, entonces un zombi puede hacerlo. Pero si pensar implica también reflexionar, experimentar duda, tener intención o sufrimiento, entonces el zombi queda fuera. Está condenado a simular el pensamiento sin vivirlo. Una frase del autor resume este dilema con lucidez inquietante. El zombi no sabe qué piensa, simplemente actúa como si pensara. Y en esa actuación está el núcleo de la pregunta. Porque si alguien actúa de manera indistinguible a la de un pensador, ¿no es eso, acaso, pensar? Aquí es donde el texto se vuelve provocador y filosóficamente afilado. El autor propone que tal vez nos hemos acostumbrado a identificar el pensamiento con sus efectos visibles, lenguaje, conducta, decisiones. ¿Pero qué pasa con el pensamiento invisible? Aquel que no se muestra, pero que sentimos internamente como un murmullo, un diálogo con nosotros mismos. El zombi filosófico, entonces, sería una máquina sin diálogo interior, sin conciencia de su conciencia. Como apunta el autor, la maquinaria opera sin saber que opera. Y este detalle, aunque parezca sutil, cambia todo. Porque lo que define al pensamiento humano no es solo la capacidad de responder, sino de dudar antes de responder, de contemplar el error, de imaginar lo que aún no existe. Es esa grieta interior, ese espacio donde el yo se detiene y se observa a sí mismo, lo que hace que pensar no sea solo ejecutar funciones, sino vivirlas. Fernández Gonzalo sugiere que si el zombi puede hacer todo lo que hacemos nosotros, pero sin esa conciencia reflexiva, entonces el pensamiento humano no puede definirse solo por su utilidad. Es un fenómeno existencial, más que funcional. Una cualidad que no se reduce a lo que hace, sino a cómo lo siente. Y aquí es donde surge una comparación inevitable con nuestra época. Porque en un mundo donde gran parte de las decisiones se automatizan, donde las respuestas están programadas por algoritmos, donde incluso nuestras emociones pueden ser simuladas por inteligencias artificiales, la pregunta de Chalmers adquiere un eco escalofriante. ¿Hasta qué punto nuestros pensamientos son auténticos, y no simples rutinas disfrazadas de conciencia? Tal vez, sugiere el autor, nos acercamos peligrosamente al zombi sin saberlo.
Porque vivimos en sistemas que premian la acción sin pausa, la productividad sin reflexión. Un entorno donde pensar con profundidad, detenerse a sentir el propio pensamiento, se convierte en un lujo. Y si eso desaparece, si perdemos la conciencia de nuestra conciencia, entonces el zombi ya no será un experimento mental. Será una condición cultural. El capítulo cierra con una pregunta que no busca una respuesta cerrada, sino un eco en quien escucha o lee: ¿pensamos porque actuamos, o actuamos porque pensamos? Una pregunta que, como el zombi de Chalmers, nos observa desde el espejo sin que podamos distinguir si está viva o solo nos imita. 3. Capítulo 2. La zombificación de lo real. La pérdida de lo real en la era de la hiperrealidad, Baudrillard. En esta parte del libro, Jorge Fernández Gonzalo nos sumerge en un fenómeno que no solo es cultural, sino casi ontológico: la pérdida de lo real. Para entenderlo, nos lleva de la mano a través de las ideas de un pensador fundamental, Baudrillard, quien con aguda precisión describió cómo en la sociedad contemporánea la realidad se desvanece y es reemplazada por simulacros, por copias sin original. El concepto de hiperrealidad que desarrolla Baudrillard, tal como lo explica el autor, se refiere a un estado en el que ya no podemos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es real y lo que es imagen. La realidad se sustituye por una especie de teatro continuo, un carnaval de símbolos y representaciones que se autofragmentan hasta perder su conexión con el mundo tangible. Fernández Gonzalo apunta con claridad: la hiperrealidad es una zona de zombificación masiva, donde los sujetos se vuelven espectros de sí mismos, incapaces de reconocer el contacto con lo real. Aquí, el zombi no es solo una figura metafórica, sino una condición que afecta a la experiencia cotidiana. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Significa que, en la era de la hiperrealidad, las personas ya no viven experiencias directas con el mundo. No ven un árbol, ven una foto del árbol en redes sociales. No escuchan música, escuchan una lista preparada y curada por algoritmos. No sienten el calor del sol, sienten el reflejo filtrado de una pantalla. Así, el contacto vivo con la realidad se difumina, y lo que queda son apariencias, sombras que se mueven sin sustancia. Este proceso, explica el autor, es una zombificación del sujeto, una transformación en la que el individuo se convierte en un receptor pasivo, en un consumidor de imágenes y signos que no generan experiencia auténtica. La hiperrealidad disuelve la conciencia y la sustituye por la repetición mecánica de signos, señala Fernández Gonzalo. Lo más inquietante es cómo esta pérdida de lo real impacta en la política, la cultura y las relaciones sociales. La gente no discute ideas, sino imágenes prefabricadas. La verdad ya no importa, solo importa la versión que circula en la pantalla. Y así, el consenso se reemplaza por la fragmentación, la polarización y el desconcierto. El autor pone ejemplos contemporáneos que ilustran esta zombificación masiva: la política espectáculo, donde los líderes se presentan como personajes más que como representantes; la cultura viral, que privilegia lo efímero y lo superficial, la información convertida en espectáculo constante. Todo ello crea sujetos que, en palabras de Fernández Gonzalo, recorren el mundo con ojos vacíos, cuerpos presentes pero mentes ausentes. Este fenómeno recuerda la distopía planteada en obras como Fahrenheit 451 1984, donde la realidad está mediada por la manipulación y la simulación. La diferencia es que hoy, en lugar de una opresión evidente, la pérdida de lo real ocurre como un proceso sutil, incluso deseado, porque las simulaciones ofrecen confort, evasión y sentido en un mundo caótico. Pero el autor no se queda en la crítica. Propone que reconocer esta zombificación es el primer paso para resistirla. Volver a lo real, a la experiencia directa, a la percepción consciente, es un acto de rebeldía contra la colonización del sentido. No hay antídoto más poderoso que la atención plena, la voluntad de vivir el instante como único. En síntesis, esta sección de la filosofía zombie nos invita a abrir los ojos al vacío que habita bajo la superficie de nuestras pantallas, a cuestionar si nuestra vida es real o solo un desfile de simulacros. Y, sobre todo, a preguntarnos si podemos despertar de esta zombificación global o si estamos condenados a vivir en un mundo donde la realidad es solo un recuerdo difuso. Zombies como sujetos sin interioridad. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo profundiza en una de las ideas más inquietantes y fundamentales para comprender la condición zombie desde una perspectiva filosófica y social: la pérdida de la interioridad en los sujetos modernos. Ya no hablamos solamente del zombi como criatura de terror o figura metafórica, sino como una categoría real que describe a personas que, aunque físicamente presentes, están privadas de su mundo interior. El autor comienza señalando que la interioridad, esa dimensión íntima y subjetiva que todos asociamos con la vida mental, el pensamiento, los deseos y las emociones, es la raíz de nuestra humanidad. Sin embargo, en la sociedad contemporánea,
esa interioridad se ha ido vaciando, debilitando, hasta quedar reducida a un simulacro o a un espacio clausurado. Fernández Gonzalo explica que esta desaparición no es inmediata ni violenta, sino un proceso lento y silencioso que atraviesa las capas más profundas de la experiencia humana. Se trata de un desvanecimiento progresivo del diálogo interno, de la capacidad para la reflexión auténtica y para la conexión verdadera con uno mismo. Para ilustrar esto, el autor describe a estos zombies contemporáneos como sujetos sin interioridad, que responden mecánicamente a estímulos, repiten discursos prefabricados y actúan sin verdadera deliberación. Son personas que parecen estar ahí, pero que ya no habitan realmente sus propios cuerpos ni sus pensamientos. Como un fantasma atrapado en la carne, escribe, un cuerpo que se mueve pero sin alma que lo habite. Esta idea se conecta con teorías psicológicas sobre la alienación y la despersonalización, donde el individuo se siente desconectado de sí mismo y de su entorno. Sin embargo, Fernández Gonzalo va más allá al incorporar la figura del zombi para dar cuenta de esta condición en términos filosóficos y culturales. Un aspecto fundamental es cómo la interioridad se convierte en una mercancía que se vende y se consume en el mercado de las emociones y las apariencias. Las redes sociales, por ejemplo, ofrecen espacios donde los sujetos muestran una fachada cuidadosamente construida, pero esta representación no refleja una vida interior genuina. Así, se construyen identidades superficiales, fragmentadas y desprovistas de profundidad. En este punto, el autor cita, la hiperrealidad convierte la interioridad en un escenario vacío, un teatro donde el actor actúa sin guión propio, sin improvisación, sin vida. La interioridad deja de ser un lugar de autenticidad para transformarse en un decorado. Este fenómeno lleva a la proliferación de sujetos zombies, que caminan sin detenerse a sentir, a pensar, a ser. El autor también reflexiona sobre las consecuencias éticas y sociales de esta pérdida. Cuando el otro es un zombi sin interioridad, la relación se vuelve instrumental, carente de empatía genuina. Esto alimenta la violencia simbólica y real, porque sin interioridad reconocida no hay respeto ni reconocimiento. Tratar a otro como zombi es borrarlo, es negar su dignidad, advierte Fernández Gonzalo. Como comparación literaria, el texto evoca la novela El extranjero de Albert Camus, donde el protagonista encarna esa indiferencia radical, esa ausencia de interioridad emocional que desconcierta al mundo. Pero aquí, esa condición no es excepcional ni individual, sino un rasgo social extendido. Finalmente, el autor invita a pensar en la resistencia a esta zombificación. Recuperar la interioridad es un acto de valentía y de rebeldía contra la superficialidad imperante. No se trata solo de resistir la alienación tecnológica o mediática, sino de cultivar espacios de silencio, de reflexión profunda, de encuentro consigo mismo y con el otro. Solo en el encuentro con la propia interioridad, afirma, puede renacer el sujeto pleno, consciente y libre. Y es ese sujeto consciente el que puede, finalmente, romper la cadena de la zombificación y rehumanizar el mundo. El zombi como espectador pasivo. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo profundiza en la figura del zombi no solo como un ser sin interioridad, sino como un espectador pasivo de la realidad que lo rodea. Aquí, el zombi deja de ser solo un sujeto alienado y se convierte en una presencia que observa, pero sin participar verdaderamente, atrapado en un mar de imágenes, estímulos y datos que lo abruman y lo paralizan. El autor inicia describiendo esta condición. El zombi espectador es alguien que consume sin criticar, mira sin intervenir, se expone a la información y al espectáculo sin discernimiento. Fernández Gonzalo usa una frase que cala hondo: el zombi no ve el mundo, sino la pantalla del mundo, una imagen filtrada y fragmentada que lo aísla y anestesia. Este espectador pasivo aparece en todos lados, en las redes sociales, frente a la televisión, navegando sin rumbo en un océano digital donde todo se mezcla y nada se fija. Es una presencia sin acción, una mente que se disuelve en el flujo constante de imágenes y mensajes. Y lo más inquietante es que este estado se vuelve una forma de supervivencia para el sujeto contemporáneo, un refugio frente al vértigo de la sobreinformación. El autor relata cómo esta pasividad está vinculada a la incapacidad de juzgar, de seleccionar y de dar sentido propio a lo que se recibe. Se recibe todo, sin filtro, sin reflexión. En palabras del autor, ser espectador pasivo es estar condenado a la confusión perpetua, a la fragmentación del sentido, a la pérdida del horizonte. Fernández Gonzalo también explora la dimensión política de este fenómeno. Cuando el ciudadano es un zombi espectador, pierde su capacidad de participación activa y crítica en la sociedad. La democracia se vuelve una ilusión si los sujetos no salen de ese estado de observadores distantes que apenas reaccionan y nunca actúan. El zombi frente a la pantalla es el ciudadano que renuncia a hacerlo, advierte. Esta idea conecta con la teoría del panóptico de Foucault, donde la vigilancia y el control se ejercen a través de la visibilidad y la exposición constante. Pero aquí,
El poder no solo vigila, sino que induce al sujeto a la pasividad, al embrutecimiento. El zombi es un prisionero que no se revela porque ni siquiera sabe que está encerrado. Para ilustrar esta situación, el autor pone ejemplos cotidianos: la viralidad de noticias falsas que se consumen sin cuestionamiento, los debates que se vuelven monólogos donde nadie escucha realmente, la fragmentación de la atención que impide la concentración y la profundización. Fernández Gonzalo concluye con una reflexión que llama a despertar del trance. El espectador pasivo solo puede romper su condición cuando decide mirar no para huir, sino para comprender, cuando se convierte en protagonista, no en víctima del espectáculo. Este llamado resuena con otras obras literarias y filosóficas que invitan a la conciencia activa, como El proceso de Franz Kafka o las reflexiones de Hannah Arendt sobre la acción política y el pensamiento crítico. En definitiva, esta sección del libro nos muestra que la zombificación no es solo un fenómeno externo, sino una dinámica interna, donde el sujeto se abdica a sí mismo, entregando su poder de acción y decisión. Y nos recuerda que el primer paso para evitar ser un espectador pasivo es reconocer la propia condición y decidir reactivar la participación plena en la vida. Realidad mediada por pantallas, los zombi como consumidor. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo nos lleva directamente al corazón de la experiencia contemporánea, como la realidad que vivimos está cada vez más mediada y filtrada por pantallas, dispositivos que se han convertido en la ventana casi única hacia el mundo. El autor describe a los zombi no solo como un sujeto sin interioridad o espectador pasivo, sino principalmente como un consumidor inmerso en un flujo constante de imágenes, sonidos y datos que moldean su percepción y comportamiento. Desde el comienzo, se señala que la pantalla, ya sea el teléfono móvil, la tableta, el televisor o la computadora, funciona como un mediador imprescindible entre el individuo y la realidad. Pero no solo eso, también es el lugar donde se instala una relación de dependencia, una especie de adicción, que hace que el sujeto se identifique con lo que ve, consume y reproduce. Fernández Gonzalo enfatiza que esta mediación no es neutral ni inocente. Las pantallas no solo muestran el mundo, sino que lo construyen. La información está diseñada para atraer, retener la atención y guiar el consumo. Así, el zombi moderno es un consumidor voraz, pero también un producto moldeado por las industrias culturales y tecnológicas. En palabras del autor, la pantalla crea un mundo simulado, un hiperreal donde el consumo es el acto fundamental y la experiencia real queda subordinada a la lógica de la exhibición y la espectacularización. Esta idea conecta con la teoría de la hiperrealidad de Baudrillard que ya se ha tratado, pero aquí se profundiza en la dimensión económica y cultural. Los sujetos zombis, explica Fernández Gonzalo, se vuelven consumidores de sí mismos y de sus propias imágenes, atrapados en una circulación interminable de contenido, donde el valor ya no está en el significado sino en la capacidad para atraer clics, likes y visualizaciones. La intimidad se convierte en espectáculo y la identidad en mercancía. Un punto clave es cómo la pantalla afecta las relaciones sociales. La interacción se reduce a intercambios breves, fragmentados, superficiales. La conversación pierde profundidad y la empatía se erosiona. La pantalla es un velo que separa y al mismo tiempo une, pero siempre a distancia, siempre a través de una mediación que disuelve la presencia real, señala el autor. El texto relata también la paradoja de esta mediación. Aunque la tecnología promete conectar y acercar a las personas, en realidad produce aislamiento y soledad. El zombi consumidor está solo frente a su pantalla, rodeado de millones de otros zombis que hacen exactamente lo mismo, sin verdadero contacto ni comunión. Fernández Gonzalo no omite las consecuencias culturales y políticas de este fenómeno. La realidad mediada por pantallas favorece la fragmentación del conocimiento y la dispersión de la atención, lo que dificulta la formación de opinión crítica y el compromiso social. En este sentido, la pantalla actúa como un dispositivo de control que neutraliza la capacidad de acción y transforma al ciudadano en un mero espectador consumidor. Esta sección invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las pantallas y el consumo mediático. ¿Somos realmente sujetos activos o nos hemos convertido en zombis que simplemente reproduzcan patrones, actitudes y hábitos impuestos desde afuera? ¿Cómo rescatar la experiencia viva en un mundo dominado por imágenes fabricadas? Fernández Gonzalo plantea que la respuesta está en recuperar una mirada crítica y consciente, una actitud que no se limite a consumir, sino que cuestione y transforme. Solo así se podrá romper la cadena de la zombificación y reencontrar un sentido auténtico de realidad y humanidad. 4. Capítulo 3. Mediatización y espectralidad. El sujeto espectral, presencia sin sustancia. En este apartado, Jorge Fernández Gonzalo se adentra en una dimensión aún más profunda y enigmática de la condición zombi contemporánea, la idea del sujeto espectral, esa presencia que existe, pero que carece de sustancia auténtica, que se manifiesta, pero como un fantasma desvanecido, atrapado entre lo real y lo irreal.
El autor comienza describiendo este fenómeno con una imagen poderosa. El sujeto espectral es un fantasma en su propio cuerpo, una sombra que camina sin dejar huella, una presencia sin densidad. Esta metáfora remite a una experiencia común en la era digital, donde las personas parecen existir más como imágenes, perfiles y representaciones virtuales que como seres corpóreos y plenos. Fernández Gonzalo explica que esta presencia sin sustancia no es simplemente una pérdida física o material, sino una desintegración de la identidad profunda. Un vacío interior que se refleja en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con los otros. El sujeto espectral está fragmentado, disperso y a menudo alienado de sí mismo. El autor traza un recorrido histórico y filosófico para entender esta idea. Por un lado, menciona la influencia de la mediatización tecnológica que convierte a las personas en imágenes, en señales, en datos flotantes, reduciendo el cuerpo a un mero soporte de la representación. Por otro, hace eco de la tradición filosófica que analiza el alma o el espíritu como aquello que da sentido y profundidad a la vida, ahora amenazado por esta condición espectral. El texto también se detiene en el concepto de espectralidad, que no solo alude a la presencia fantasmal sino a la experiencia de estar suspendido entre la vida y la muerte, entre la presencia y la ausencia. Un estado liminal que produce ansiedad, desconcierto y desarraigo. Fernández Gonzalo cita que el sujeto espectral es un ser que camina en el umbral de la desaparición, atrapado en una realidad que se le escapa y que él no puede dominar. Esta idea sugiere una profunda crisis existencial, un sentir que se repite en muchas narrativas contemporáneas, tanto en la filosofía como en la literatura y el cine. Para ejemplificar esta condición, el autor recurre a casos cotidianos donde las personas viven conectadas, pero ausentes, presentes, pero invisibles. La vida se experimenta a través de pantallas, mensajes y notificaciones, pero con una sensación constante de despersonalización. Aquí el sujeto no es un agente pleno sino un fantasma tecnológico, una presencia dispersa y fragmentada. Este fenómeno también tiene un impacto social. Cuando los sujetos se vuelven espectros, la comunidad se disuelve en individualidades aisladas y desmembradas. La conexión real se pierde, y con ella, el sentido de pertenencia y de responsabilidad mutua. Como dice el autor, la espectralidad descompone el tejido social, pues cada fantasma vive en su propio castillo de imágenes efímeras. En este punto, Fernández Gonzalo invita a una reflexión sobre cómo podemos recuperar la sustancia de la presencia humana, cómo podemos salir de ese estado espectral para reencontrar la corporeidad, la profundidad y la autenticidad. Propone que la respuesta está en la reconstrucción de relaciones verdaderas, en la atención plena y en la voluntad consciente de ser más que una imagen o un dato. En conclusión, la figura del sujeto espectral es una advertencia y un espejo de nuestra época, un tiempo donde la tecnología, el consumismo y la cultura mediática pueden vaciar la vida de su sustancia más esencial, dejando solo sombras que caminan sin dirección. La pregunta final que queda flotando es, ¿cómo transformar esa presencia fantasmal en una vida plena y real? El cine zombie como reflejo del espectador contemporáneo. En esta parte del libro, Jorge Fernández Gonzalo nos invita a mirar con atención una de las expresiones culturales más emblemáticas y significativas de la era moderna, el cine zombie. Pero no simplemente como un género de terror o entretenimiento, sino como un espejo que refleja las inquietudes, miedos y condiciones del espectador contemporáneo. Ese sujeto espectral y mediatizado que se asoma al mundo a través de pantallas y mediaciones constantes. El autor comienza recordándonos que el cine zombie, desde sus primeras manifestaciones hasta las producciones más recientes, ha sido siempre un relato que va más allá de la simple historia de muertos que vuelven a la vida. Es una narrativa simbólica que articula la ansiedad social, la crisis de la identidad, y el sentimiento de desarraigo que atraviesan las sociedades actuales. Fernández Gonzalo señala que el zombie en el cine es la figura perfecta para encarnar al espectador contemporáneo, alguien atrapado entre la presencia y la ausencia, entre la acción y la pasividad, entre la conciencia y el automatismo. Esta idea es crucial para entender cómo el género refleja, en forma casi metafórica, nuestra propia condición de espectadores pasivos y fragmentados. El cine zombie muestra cuerpos sin voluntad, sin interioridad, que avanzan mecánicamente, un espejo claro del sujeto moderno, saturado de imágenes y datos, que consume sin realmente participar ni transformar. En esta línea, el autor destaca escenas icónicas de películas como La Noche de los Muertos Vivientes o 28 días después, donde la masa zombie avanza sin dirección, replicando la idea del consumidor sin conciencia. Al mismo tiempo, el cine nos presenta otro espejo, el del espectador que observa, fascinado pero paralizado, sin poder o sin voluntad para intervenir. Aquí surge la reflexión de que el propio público, al ver estos zombies en la pantalla, se reconoce en ellos, se ve como otro tipo de zombie, un consumidor pasivo de imágenes y narrativas sin profundidad.
Fernández Gonzalo ilustra este punto con una cita que podría parecer una confesión. En la penumbra de la sala, el espectador zombie se convierte en parte del espectáculo, un ser que mira sin ver, que siente sin conmoverse. Es una crítica sutil pero potente a nuestra relación con la cultura mediática y audiovisual. Además, el cine zombie, con su repetición constante de temas como la infección, la pérdida de control y el colapso social, es también una metáfora del miedo a la deshumanización, a la pérdida de la autonomía y la conciencia. El autor sugiere que esta narrativa nos obliga a mirar de frente el espejo de nuestra condición actual, marcada por la dependencia tecnológica, la alienación y la fragmentación. En esta línea, hace una conexión con obras literarias clásicas y modernas que también exploran la pérdida de la identidad y el automatismo, como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o 1984 de George Orwell, reforzando la idea de que el zombie es un símbolo cultural que condensa múltiples temores de la modernidad. Finalmente, Fernández Gonzalo invita a no solo consumir pasivamente estas imágenes, sino a utilizarlas como una llamada de atención para cuestionar y superar nuestra condición de zombies culturales. Nos anima a convertirnos en espectadores activos, críticos y conscientes, capaces de recuperar la profundidad y la autenticidad de nuestra experiencia del mundo. Cultura pop y necropolítica. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo nos sumerge en una reflexión profunda sobre cómo la cultura pop, en particular a través del fenómeno zombie, se cruza con la necropolítica. Un concepto que revela las formas en que el poder moderno decide sobre la vida y la muerte de los cuerpos. Nos adentra en un territorio donde lo lúdico y lo político se funden para mostrar una realidad inquietante, una realidad donde la muerte ya no es solo un hecho biológico, sino un instrumento de control social y simbólico. El autor inicia con la idea de que la cultura pop no es un simple entretenimiento superficial, sino un espacio donde se representan y simbolizan las tensiones y los conflictos sociales más profundos. En este sentido, el zombie se convierte en un símbolo de la necropolítica, un ser que ejemplifica el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir, o dicho en sus palabras, el poder sobre la vida y la muerte se ejerce mediante el control de cuerpos que ya no están plenamente vivos. Fernández Gonzalo destaca que en las películas, series, cómics y videojuegos, los zombies no solo son monstruos sin conciencia, sino que también representan la población marginalizada, descartada o consumida por el sistema. De este modo, la cultura pop revela, con crudeza, las dinámicas de exclusión y violencia estructural que atraviesan nuestras sociedades contemporáneas. Al citar ejemplos de narrativas zombies, el autor resalta cómo estas historias muestran la militarización de la muerte, la vigilancia constante y el estado de excepción permanente, donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve difusa y manipulable. En estos relatos, los zombies aparecen como cuerpos convertidos en objetos de control y despojo, reflejo palpable de una necropolítica que legitima el uso de la violencia para mantener el orden social. En este punto, Jorge Fernández Gonzalo introduce el concepto clave de la necropolítica como un régimen que no solo gobierna la vida, sino que hace del morir un espectáculo y un mecanismo de poder. En otras palabras, la cultura pop con sus zombies exhibe esa fascinación macabra por la muerte que acompaña a la modernidad tardía, donde la violencia y el exterminio se naturalizan o se estetizan. Además, el autor hace una reflexión sobre cómo esta necropolítica mediada por la cultura pop afecta al espectador contemporáneo, convirtiéndolo en un testigo pasivo y a la vez cómplice. Se sugiere que la repetición constante de imágenes de violencia y muerte puede anestesiar la sensibilidad y normalizar la deshumanización. Aquí surge una observación importante. Aunque el cine zombie puede ser visto solo como entretenimiento, en realidad funciona como un espejo inquietante donde se refleja la precariedad de la vida bajo el capitalismo neoliberal, y donde los cuerpos zombificados simbolizan la exclusión y la desesperanza de millones. Fernández Gonzalo también apunta que la cultura pop zombie tiene una función ambivalente. Por un lado, denuncia y expone las condiciones opresivas de la necropolítica. Por otro, corre el riesgo de estetizar o banalizar la violencia y el sufrimiento. Esta dualidad invita a una lectura crítica, que no se quede en la superficie del horror o el espectáculo, sino que profundice en sus significados sociales y políticos. El autor termina esta sección señalando que comprender la relación entre cultura pop y necropolítica es fundamental para entender cómo el poder moderno manipula no solo los cuerpos vivos, sino también las representaciones de la muerte y el morir. En sus palabras, la cultura pop zombie es una manifestación cultural que revela las sombras de nuestra época, donde la muerte ya no solo nos amenaza, sino que nos constituye como sujetos mediatizados y fragmentados. Este pasaje nos deja una invitación abierta a reflexionar sobre el poder que ejercen las imágenes y relatos zombies en la sociedad actual, y cómo estos van más allá del entretenimiento para mostrar las tensiones y mecanismos más profundos de control y exclusión. Es una mirada que atraviesa la cultura popular para desvelar sus raíces políticas y sociales, y su impacto en nuestra forma de vivir y morir hoy.
El cuerpo como archivo digital, huella, selfie y performance vacía. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo nos invita a pensar en el cuerpo humano contemporáneo como un archivo digital, un lugar donde la memoria, la identidad y la presencia se transforman radicalmente en la era de la mediatización y las redes sociales. Más que un cuerpo vivo en su plenitud física, el cuerpo se vuelve una huella, una imagen, un conjunto de datos dispersos que conforman una performance vacía, una puesta en escena constante que busca ser consumida y replicada. El autor inicia su análisis señalando que hoy el cuerpo ya no es solo un organismo biológico, sino un registro perpetuo, un archivo digital que se actualiza con cada selfie, con cada post, con cada mirada que se convierte en imagen. Esta idea nos hace reflexionar sobre cómo la identidad ya no se construye solamente a partir de la experiencia vivida, sino a partir de la representación mediatizada de esa experiencia. La huella digital, ese rastro invisible que dejamos en la red, se vuelve la nueva forma de presencia y existencia. Fernández Gonzalo utiliza la figura del selfie como un ejemplo paradigmático de esta condición. El selfie es un gesto que busca la afirmación del yo a través de la imagen, pero que a la vez vacía esa imagen de profundidad, transformándola en una máscara efímera y repetitiva. En otras palabras, el selfie es una acción que a la vez construye y desfigura la identidad, creando una presencia que es a la vez hiperreal y fantasmagórica. Esta dinámica se vincula con la idea del cuerpo como archivo porque cada imagen, cada publicación, cada video se almacena, se replica y se convierte en una forma de memoria digital que a menudo carece de la calidez y complejidad de la experiencia humana directa. El autor apunta que la digitalización convierte el cuerpo en un archivo que puede ser leído, manipulado y consumido, pero también que puede desaparecer o volverse irrelevante con la misma rapidez. Además, el concepto de performance vacía remite a cómo las personas actúan para la cámara o el público digital, muchas veces repitiendo patrones de comportamiento que buscan likes o reconocimiento, sin una autenticidad profunda. Es un teatro sin alma, un espectáculo donde el cuerpo actúa pero ya no habita, donde la presencia es más apariencia que existencia real. Aquí Fernández Gonzalo nos recuerda que esta mediatización extrema produce cuerpos espectrales, cuerpos que están presentes pero ausentes, que se exhiben pero no se muestran plenamente. Esta paradoja hace eco en la noción de zombies, seres que están vivos pero sin interioridad, presentes pero vacíos. Este análisis tiene una resonancia muy contemporánea, donde las redes sociales, los influencers y las plataformas digitales moldean nuestra forma de ser y de relacionarnos. El cuerpo, antes lugar de encuentro y sensibilidad, se convierte en un archivo público donde la identidad se fragmenta y se dispersa entre pantallas y algoritmos. Finalmente, el autor sugiere una reflexión crítica. Aunque esta digitalización del cuerpo puede ofrecer nuevas formas de expresión y conexión, también plantea riesgos profundos de pérdida de autenticidad, de reducción del ser a una huella efímera y manipulable. En sus palabras, el cuerpo convertido en archivo digital nos enfrenta a la pregunta de qué queda de la presencia humana cuando ésta se disuelve en la superficie de las imágenes y la repetición infinita. Con esta lectura, queda claro cómo la mediatización actual no solo altera nuestra forma de percibir el mundo, sino también la misma experiencia corporal y existencial. El cuerpo deja de ser solo carne y se transforma en un archivo que puede ser leído y usado, pero que también puede desvanecerse en la nebulosa digital. 5. Capítulo 4. Intimidad y presencia. De la privacidad a la exposición total. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo nos lleva a un territorio que, aunque moderno, parece haber existido desde siempre, la intimidad. Pero lo que analiza aquí no es la intimidad tradicional, esa que entendemos como un espacio sagrado, reservado, protegido del mundo exterior. El autor se enfoca en el profundo cambio que la era digital ha provocado, una transición radical de la privacidad a la exposición total. Desde el principio, nos sumerge en la tensión entre el deseo humano natural de guardar secretos, proteger lo propio, y la creciente tendencia a compartirlo todo. La intimidad se ha vuelto un espectáculo, y la privacidad, una reliquia del pasado, nos dice con claridad. En una sociedad donde cada gesto, pensamiento o emoción puede ser publicado en segundos, la línea que separa lo privado de lo público se vuelve difusa, casi inexistente. Fernández Gonzalo narra cómo las redes sociales, las cámaras omnipresentes, y la cultura del like, han transformado la relación que tenemos con nosotros mismos y con los otros. Personajes como los influencers, aunque no aparecen por nombre en esta sección, funcionan como símbolos vivos de esta nueva realidad. Ellos, y muchos otros, no solo muestran su vida, sino que la construyen para ser mostrada. El yo se despliega en pantallas, y la presencia se sustituye por la visibilidad, afirma el autor. Esta exposición total tiene consecuencias profundas. Por un lado,
la pérdida de privacidad genera una vulnerabilidad inédita, una apertura que puede ser fuente de ansiedad, miedo y desgaste emocional. Por otro, produce una transformación en la manera en que experimentamos la presencia. Ya no estamos simplemente ahí, en el cuerpo y el espacio con otros, sino que nuestra presencia se mide por cuántos ojos nos ven, cuántos reaccionan, cuántos validan. Un pasaje significativo nos recuerda que la intimidad, antes refugio del yo, hoy es escenario público donde se negocia la identidad. Esta idea es clave porque cambia radicalmente la percepción del ser. Ahora la identidad no solo se construye en la soledad o en el diálogo interno, sino en la mirada colectiva, en la reacción inmediata. El autor también reflexiona sobre el efecto de esta exposición en la calidad de las relaciones humanas. Cuando todo es visible, cuando nada se guarda, la presencia auténtica se diluye en la representación. Ya no hablamos con alguien, hablamos con una imagen, con una versión mediada y editada. Y esta mediación puede alejarnos más que acercarnos. Aquí se hace una observación sutil pero profunda. La cultura de la exposición total puede convertirnos en zombies sociales, seres que actúan para ser vistos, que se mueven en un escenario donde la autenticidad es sacrificada en el altar de la popularidad. Fernández Gonzalo sugiere que en este proceso, la intimidad muere, pero lo hace para que nazca una nueva forma de presencia, la presencia performativa. Este cambio no es solo cultural, sino también filosófico. Porque la presencia tradicional estaba anclada en el cuerpo, en la experiencia compartida y directa. La presencia performativa, en cambio, es un fenómeno mediado por pantallas, algoritmos y cámaras, donde el cuerpo real queda a menudo eclipsado por su representación. Como reflexión final, el autor invita a pensar en los riesgos y posibilidades de esta transformación. ¿Es posible mantener algo de privacidad y autenticidad en un mundo de exposición total? ¿Cómo resistir la zombificación que implica vivir para ser visto y no para ser? Con un tono que mezcla preocupación y esperanza, Fernández Gonzalo sugiere que la respuesta puede estar en recuperar el sentido del silencio, de la reflexión personal, y en valorar la presencia real sobre la mera visibilidad. En sus palabras, la intimidad no es un lujo, sino la condición necesaria para que el yo pueda existir más allá del espectáculo. Redes sociales y construcción del yo zombie. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo aborda uno de los fenómenos más emblemáticos y profundos de nuestra época, el papel de las redes sociales en la formación de una nueva identidad que él denomina el yo zombie. Nos invita a observar con atención cómo estas plataformas, que prometían conectar, terminan desdibujando la auténtica esencia del ser. El autor describe cómo las redes sociales funcionan no solo como espacios de interacción, sino como fábricas de imágenes y representaciones. En ellas, el yo se fragmenta, se multiplica y se vuelve a ensamblar en versiones superficiales, muchas veces desvinculadas del pensamiento profundo o de la experiencia directa. Así, el yo que habita en las redes es una sombra que busca la aprobación, un fantasma dependiente del reflejo digital. Fernández Gonzalo introduce a los protagonistas invisibles de esta historia, los usuarios comunes que, a diario, crean y recrean sus perfiles, seleccionan qué mostrar y qué ocultar. Editan sus emociones y sus actos para encajar en un relato que será visible para muchos pero, paradójicamente, cada vez menos verdadero. La construcción del yo zombie es un proceso continuo de autoedición, donde lo real se sacrifica en el altar del reconocimiento, señala. El autor no se detiene en la crítica superficial. Profundiza en la dinámica psicológica y social que subyace. Al construir este yo zombie, los sujetos pierden el contacto con su voz interior. Se convierten en actores que repiten guiones preestablecidos, programados por likes, comentarios y seguidores. La validación externa deviene en la medida de su valor, y así la autenticidad se desvanece, sustituida por un ritual de apariencias. Esta situación crea un estado parecido al zombie clásico, un cuerpo presente, pero una conciencia dormida, un pensamiento secuestrado por la lógica del espectáculo. La persona actúa, pero sin un sentido claro más allá del feed que lo mostrará a otros. Como dice el autor, somos exhibicionistas y prisioneros a la vez, expuestos pero invisibles para nosotros mismos. Además, se destaca la paradoja de la conexión digital. Cuantas más redes sociales se tienen y más seguidores se acumulan, más se ahonda la soledad real. Porque el yo zombie, aunque multiplicado en la virtualidad, no es capaz de establecer vínculos profundos ni duraderos. Esta idea recuerda el contraste que plantea la novela El extranjero de Albert Camus, donde el personaje central vive desconectado emocionalmente del mundo, un reflejo literario de esta alienación contemporánea. Fernández Gonzalo también pone sobre la mesa el impacto de este fenómeno en la salud mental colectiva. La exposición constante, la comparación continua y la necesidad de validación crean ansiedad, frustración y una sensación de vacío existencial. Las redes sociales, paradójicamente, son el espejo donde más se refleja la ausencia de un yo auténtico,
afirma con tono que invita a la reflexión. Pero en medio de este paisaje digital y zombie, el autor plantea una pregunta clave, que no es un reproche, sino un desafío abierto. ¿Podemos recuperar la capacidad de ser nosotros mismos? Más allá del algoritmo y la imagen, ¿es posible rescatar la voz interior que las redes sociales intentan silenciar? En definitiva, esta sección es una invitación a tomar conciencia. A reconocer que el yo zombie no es solo un concepto abstracto, sino una realidad palpable que habita en cada perfil que mostramos y que debemos aprender a gestionar con cuidado, buscando siempre que la presencia auténtica supere a la simple visibilidad. El estar sin estar, ubicuidad aparente y ausencia real. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo nos invita a reflexionar sobre un fenómeno tan paradójico como inquietante, el estar sin estar. Se trata de una experiencia característica de la vida digital contemporánea, en la que pareciera que estamos presentes en múltiples lugares y tiempos, pero al mismo tiempo, estamos ausentes de la experiencia real y profunda del momento. El autor abre el tema describiendo como la ubicuidad aparente, esa capacidad de estar conectados en todo momento y lugar gracias a dispositivos móviles, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Genera una ilusión de presencia que, en realidad, se sostiene sobre la ausencia. Estamos aquí, allá y en todas partes, pero nunca realmente en ninguno de esos lugares, escribe, poniendo en palabras ese vacío que muchos sienten sin comprender su origen. Fernández Gonzalo explica que este estar sin estar es una especie de zombificación de la presencia, cuerpos y mentes que vagan simultáneamente en varios espacios, pero que no se entregan verdaderamente a ninguno. La experiencia humana, que debería ser siempre singular y atenta, se fragmenta en pantallas y notificaciones. La ubicuidad digital es un simulacro de presencia que oculta la soledad y la desconexión. El texto pone énfasis en que esta dispersión no es inocente ni azarosa. Al contrario, está estimulada y potenciada por el diseño mismo de las tecnologías, que capturan nuestra atención para monetizarla. Así, el yo se multiplica en 1000 ventanas, en 1000 conversaciones, en 1000 estímulos, pero sin una conexión orgánica. Esto hace que la presencia real, la que implica atención plena y reciprocidad, se desvanezca. El verdadero estar implica una entrega, un compromiso con el tiempo y el espacio que hoy es difícil sostener. Un ejemplo poderoso que el autor nos deja es el de las reuniones sociales donde, aunque la gente está físicamente junta, sus ojos y pensamientos están en sus teléfonos. Se mira sin ver, se habla sin escuchar, se existe sin habitar. Esta imagen no solo es crítica sino también una llamada a tomar conciencia de la distancia que podemos construir incluso estando cara a cara. Esta ausencia real genera una sensación de vacío que puede pasar inadvertida, pero que influye profundamente en nuestras relaciones y bienestar emocional. Fernández Gonzalo lo describe como un estado de zombificación social, donde la interacción se reduce a un intercambio superficial, una serie de actos sin contenido auténtico. Sin embargo, no todo es desolador. El autor sugiere que identificar este fenómeno es el primer paso para recuperar la presencia. Porque solo reconociendo que estamos sin estar, podemos empezar a buscar el camino para volver a la experiencia genuina, a la atención consciente, a la intimidad verdadera. Esta reflexión conecta con ideas clásicas sobre la atención y la presencia, como las enseñanzas del filósofo y místico siglo XX, Eugene Rigel, o las meditaciones orientales sobre la conciencia plena. En ese sentido, la crítica de Fernández Gonzalo no es solo tecnológica o social, sino también profundamente humana y espiritual. Así, esta sección nos invita a no conformarnos con la ubicuidad superficial que nos ofrece la tecnología, sino a cultivar la presencia auténtica, que es el verdadero espacio donde el yo puede encontrarse consigo mismo y con el otro. Como dice el autor, estar es mucho más que ocupar un espacio, es ser consciente de ese espacio y de la conexión que lo habita. Cuerpos vacíos de subjetividad. En esta sección, Fernández Gonzalo profundiza en una de las expresiones más inquietantes del fenómeno zombie contemporáneo, la transformación de los cuerpos en recipientes vacíos, despojados de una subjetividad auténtica y vital. El autor describe cómo, en la era digital y mediada por la hiperconectividad, el cuerpo humano se vuelve una especie de cascarón. Un contenedor donde la experiencia subjetiva se diluye o queda atrapada en una fachada superficial. Desde el comienzo, se establece una tensión profunda entre la corporalidad y la identidad interior. El cuerpo, tradicionalmente considerado como el lugar de la experiencia sensible y el asiento de la individualidad, hoy aparece desligado de la conciencia plena, convertido en una mera superficie para la proyección de imágenes y apariencias. Esta desvinculación conduce a lo que el autor denomina cuerpos vacíos de subjetividad, seres que existen más como objetos que como sujetos de su propia vida. El texto invita a imaginar estas figuras, personas que caminan con los ojos bajos, absortas en sus dispositivos móviles,
cuerpos presentes en un espacio físico pero ausentes en el plano de la vivencia. Sus movimientos se repiten con la mecánica de un autómata, sin expresión verdadera, sin diálogo con el mundo interior, dice Fernández Gonzalo, retratando un cuadro donde la vida se torna una rutina automática. Este fenómeno no es solo físico o conductual, sino también filosófico y existencial. El autor señala que la pérdida de subjetividad implica una crisis del sentido, una desconexión con la propia experiencia y con los demás. Los cuerpos vacíos no solo están ausentes de sí mismos, sino también de la posibilidad de construir relaciones auténticas y profundas. Cuando el cuerpo se vacía de subjetividad, se pierde también la capacidad de ser un espacio de encuentro y transformación. Se introduce en esta reflexión el rol de las tecnologías digitales, las redes sociales y la cultura de la imagen, que refuerzan este vacío. En lugar de fomentar la expresión genuina, impulsan una exhibición constante y una repetición superficial. Así, la subjetividad se diluye en un océano de simulacros, donde lo real se confunde con lo fingido. La presencia de personajes anónimos que encarnan esta condición de cuerpos vacíos sirve para dar vida al análisis. No se trata de un juicio moral, sino de una descripción de una realidad palpable. El autor remarca que esta situación puede observarse en ámbitos muy diversos, desde jóvenes que desplazan horas en redes sociales hasta personas que, en el trabajo o en la calle, actúan con una desconexión emocional evidente. Una reflexión que se desliza aquí, muy relevante, es la comparación con las figuras clásicas de la literatura y el cine, como el zombi original, que camina sin voluntad ni pensamiento propio. Sin embargo, el autor va más allá y señala que estos cuerpos vacíos no son muertos vivientes en sentido literal, sino una metáfora de la pérdida de la vitalidad subjetiva en la vida cotidiana. Además, esta vacuidad del cuerpo abre interrogantes sobre el futuro de la experiencia humana y la posibilidad de recuperar la subjetividad perdida. ¿Podrán los cuerpos zombi recuperar su capacidad de sentir, pensar y relacionarse desde la autenticidad? El autor sugiere que la conciencia de este vacío es el primer paso para romper el automatismo. Al concluir la sección, Fernández Gonzalo invita a mirar con atención y compasión a estos cuerpos vacíos, reconociendo que son producto de un contexto cultural y tecnológico que afecta a todos. Y que solo a través de un esfuerzo colectivo y personal se puede rescatar la presencia viva y el sentido pleno. 6. Capítulo 5. Escritura zombi y focalización. Literatura zombi y nuevas formas narrativas. En este apartado, Jorge Fernández Gonzalo se adentra en el fascinante mundo de la literatura zombi, entendida no solo como un género de horror o ciencia ficción, sino como una expresión cultural que revela y problematiza la condición humana contemporánea. La narrativa zombi se convierte en una lente crítica para explorar los miedos, las ansiedades y las transformaciones sociales propias de nuestra era. Desde el inicio, el autor destaca cómo la literatura zombi renueva las formas narrativas clásicas para adaptarlas a la complejidad del mundo actual. Las historias zombi ya no son solo relatos de terror, sino mapas para entender la fragmentación del sujeto y la incertidumbre de la existencia, señala, poniendo en evidencia la función simbólica del zombi más allá de su aspecto monstruoso. Fernández Gonzalo explica que la literatura zombi despliega una estructura particular, mezcla lo cotidiano con lo apocalíptico, lo real con lo fantástico, y lo individual con lo colectivo. Esta mezcla crea una narrativa híbrida que rompe con las convenciones lineales y provoca una experiencia de lectura que refleja la desorientación y la hiperconectividad del presente. Un aspecto clave que el autor resalta es la focalización múltiple, una técnica que se emplea para contar la historia desde diferentes puntos de vista y voces. Esta estrategia narrativa refleja la dispersión del sujeto zombi. No hay un único centro de conciencia, sino una polifonía de perspectivas que evidencian la fragmentación del yo. Esta fragmentación es una metáfora de la crisis de la identidad en la era digital, donde los individuos se ven impulsados a construir múltiples versiones de sí mismos en distintas plataformas y contextos. En este contexto, personajes y voces dentro de las historias zombi se presentan como testimonios diversos que configuran un relato coral. El autor menciona obras representativas donde esta técnica se usa para narrar el apocalipsis zombi desde sobrevivientes, científicos, líderes y anónimos. La multiplicidad de miradas contribuye a un retrato complejo y matizado, donde no hay verdades absolutas sino interpretaciones fragmentadas. Además, Fernández Gonzalo señala que la literatura zombi incorpora elementos de la cultura popular, el cine y los videojuegos, dialogando con estas otras formas artísticas para enriquecer su lenguaje. Este cruce de medios genera una narrativa intertextual y multidimensional que desafía la linealidad tradicional. Un dato interesante que el autor introduce es cómo estas nuevas formas narrativas se vinculan con prácticas de lectura y escritura colaborativas, propias de la era digital. Se habla de foros, fanfiction y comunidades virtuales que co-crean y expanden las historias zombi, generando un dinamismo inédito en la producción literaria.
La sección también explora cómo la literatura zombie pone en escena temas sociales y filosóficos profundos, tales como la alienación, la vigilancia, el consumo masivo y la crisis ecológica. El zombie se vuelve así un símbolo de la deshumanización y la automatización de la vida moderna, un espejo que refleja la pérdida de sentido y la emergencia de un sujeto despersonalizado. Finalmente, Jorge Fernández Gonzalo invita a pensar la literatura zombie no solo como entretenimiento sino como un espacio de reflexión crítica y experimental, que abre posibilidades para repensar el sujeto, la narrativa y la relación con el mundo. Leer zombie es leer la condición fragmentada y múltiple de nuestra época, concluye, dejando abierta la invitación a explorar estas historias con ojos atentos y mente crítica. Escritura automática, hipertexto y disolución del autor. En este segmento, Jorge Fernández Gonzalo nos introduce en un viaje por las nuevas formas de escritura que desafían las estructuras tradicionales, encarnando la esencia misma de la filosofía zombie. Se trata de un recorrido que vincula la escritura automática y el hipertexto con la paulatina desaparición del autor como figura central, en un mundo donde la narrativa se vuelve un organismo fluido y fragmentado. Muy parecido a la naturaleza del zombie que, aunque sin conciencia plena, actúa y se expande. El autor inicia describiendo la escritura automática, una técnica que emerge de las vanguardias del siglo XX, especialmente del surrealismo, donde el escritor abandona el control consciente para dejar fluir las palabras sin filtros ni censuras. Esta práctica, explica, es un acto de liberación pero también de pérdida de dominio sobre el texto. La escritura automática abre la puerta a lo inesperado, a lo caótico, a la multiplicidad de sentidos que escapan a la voluntad del autor. En ese sentido, la escritura se vuelve un campo de juego abierto, donde el sentido no es fijo ni lineal, sino fragmentario y en constante mutación. Fernández Gonzalo enlaza esta idea con la literatura hipertextual, que toma fuerza con la irrupción de las tecnologías digitales y la web. En el hipertexto, el texto se fragmenta en nodos interconectados que el lector puede recorrer de múltiples maneras, rompiendo la linealidad tradicional. Aquí, el autor desaparece como un dios omnipotente y el lector se convierte en co-creador del relato. El hipertexto desplaza la autoridad del autor hacia la interacción del lector, generando una narrativa abierta y mutable, señala el autor. Esta transformación no es menor, pues implica una disolución del autor como figura única y establecida. En palabras de Fernández Gonzalo, la muerte del autor es también la muerte del sujeto autoral cerrado, y su reemplazo por un sujeto distribuido y plural. En este sentido, la literatura zombie es la literatura de la descentralización, de la multiplicidad de voces y sentidos que se escapan de cualquier control rígido. Para ejemplificar, el autor menciona obras y prácticas literarias contemporáneas donde el texto se construye de forma colectiva, mediante colaboraciones, ediciones abiertas y participativas. Muy similar a una comunidad de sobrevivientes en una narrativa apocalíptica zombie donde nadie controla la historia, sino que todos aportan fragmentos que se ensamblan de formas imprevisibles. Esta disolución del autor está también acompañada por un cuestionamiento filosófico sobre la identidad y la autoría en la era digital, un mundo marcado por la hiperconectividad y la intertextualidad permanente. Aquí, la figura del zombie se vuelve metáfora de la identidad fragmentada y fluida, que no se sostiene en un centro sino que se dispersa como un enjambre. Una reflexión poderosa que Fernández Gonzalo propone es que este cambio en la escritura y la autoría refleja la condición humana contemporánea, así como el zombie se desplaza sin conciencia plena. La escritura hipertextual y automática se desplaza sin un autor consciente y único, revelando la precariedad y la multiplicidad del ser. Esta metáfora invita a repensar no solo la literatura, sino la misma noción de identidad y creación en tiempos de transformación digital y social. Finalmente, el autor señala que esta mutación en la escritura no debe entenderse como una pérdida o decadencia, sino como una apertura a nuevas posibilidades expresivas y cognitivas. La desaparición del autor tradicional es la aparición de un espacio creativo más inclusivo, plural y dinámico, donde el sentido se construye en red y en movimiento constante. Lectores zombie, pasividad y estímulo constante. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo aborda un fenómeno fundamental en la dinámica actual de la lectura y la recepción de textos, la figura del lector zombie. Esta expresión no es solo una metáfora provocativa, sino una forma de describir cómo la experiencia lectora ha cambiado radicalmente en la era digital y de la sobreabundancia informativa. El lector ya no es ese sujeto activo y concentrado que se entrega a una obra con atención sostenida, sino que se transforma en una entidad fragmentada, dispersa y, en cierto modo, pasiva, dominada por el estímulo constante. El autor comienza planteando la tensión entre pasividad y actividad en el acto de leer, explicando que el lector zombie se caracteriza por una recepción hiperestimulada, donde el cerebro es bombardeado por múltiples señales y datos que dificultan la concentración profunda. En sus palabras,
El lector ya no se sumerge en el texto, sino que salta de fragmento en fragmento, atrapado en una cadena ininterrumpida de estímulos que demanda una atención superficial y fragmentada. Esta dinámica hace que la lectura se asemeje a un estado de semiconsciencia, como el zombi que camina pero sin plena conciencia de sí mismo. Fernández Gonzalo introduce aquí la importancia de las redes sociales, plataformas y medios digitales que configuran este paisaje lectora. En ellos, la información es presentada en fragmentos cortos, acompañada de imágenes, vídeos y sonidos, todo diseñado para captar y mantener la atención de forma efímera. El lector se convierte en un navegante que consume sin detenerse, incapaz de detenerse a profundizar, porque el siguiente estímulo ya está esperando. Un punto crucial es la paradoja entre la hiperconexión y la desconexión real. El lector zombie está permanentemente conectado pero, paradójicamente, desconectado de una experiencia lectora significativa y reflexiva. El autor señala que esta situación genera una especie de zombificación cultural, donde la capacidad crítica se ve disminuida y el pensamiento profundo se reemplaza por una reacción rápida y superficial. La saturación de estímulos no genera conocimiento, sino confusión y dispersión, escribe, y esta reflexión resuena con lo que vemos en la vida cotidiana, donde el consumo rápido de información puede abrumar más que iluminar. Jorge Fernández Gonzalo también menciona cómo esta situación afecta la relación tradicional entre autor y lector, pues el texto se vuelve un mero soporte de estímulos, perdiendo su función como espacio para el diálogo profundo o la reflexión. En este contexto, el lector zombie no interpreta ni cuestiona, sino que responde a impulsos sensoriales y emocionales. Esta característica remite a la idea de la pasividad controlada, donde el lector está sometido a mecanismos diseñados para mantenerlo en un estado de atención constante, pero sin capacidad crítica. Un aspecto interesante que el autor destaca es la comparación con la figura clásica del lector concentrado, como aquel que se sumerge en la obra para desaparecer en ella y reencontrarse consigo mismo a través de la experiencia literaria. Esa imagen tradicional contrasta radicalmente con el lector zombie, quien se diluye en la fragmentación, perdiendo la sensación de continuidad y de sentido propio. Esta pérdida de continuidad puede entenderse como una especie de despersonalización, un tema que dialoga con ideas filosóficas sobre el yo y la identidad en la modernidad líquida. Para ilustrar estas ideas, Fernández Gonzalo se apoya en ejemplos contemporáneos. Desde la forma en que los textos digitales están diseñados hasta las estadísticas sobre la disminución de la capacidad de atención en la población global. Aunque no menciona personajes específicos en esta parte, el autor se interpela directamente al lector como parte de este fenómeno, haciéndonos reflexionar sobre nuestra propia relación con la lectura y la información. Al final, el autor sugiere que comprender al lector zombie es esencial para pensar en nuevas formas de resistencia cultural y literaria, que recuperen la atención, la profundidad y el sentido. La lectura, entonces, no debe resignarse a la dispersión, sino que puede reinventarse en un diálogo renovado entre texto y lector, buscando superar la zombificación y recuperar la conciencia plena. Fragmentación del relato, estética de la interrupción. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo nos invita a adentrarnos en la naturaleza fragmentada y discontinua que ha adquirido el relato en la era digital, lo que él denomina como una verdadera estética de la interrupción. El autor describe cómo, en contraste con las narrativas lineales y cohesionadas del pasado, los relatos contemporáneos parecen desarmarse, dividiéndose en fragmentos dispersos que se presentan de forma abrupta y muchas veces sin conexión clara entre ellos. Fernández Gonzalo comienza señalando que esta fragmentación no es un accidente ni un defecto, sino un rasgo esencial de la literatura y la comunicación actuales, marcadas por la velocidad, la multitarea y la constante interrupción. En sus palabras, el relato ya no es una línea recta que nos lleva de un principio a un fin, sino una serie de cortes, saltos y paréntesis que reflejan la condición zombie del lector y del autor. Esto implica que el lector no se enfrenta a una historia totalizadora, sino a un mosaico que requiere reconstrucción activa, o que muchas veces simplemente se recibe como un collage desordenado. El autor describe cómo esta estética se expresa en diferentes formatos, desde la escritura hipertextual, donde los enlaces llevan al lector a saltos constantes, hasta las narrativas fragmentadas en redes sociales, blogs o mensajes digitales, que imitan un flujo interrumpido y sin pausa. De esta forma, la interrupción se convierte en una forma estética, casi un lenguaje propio, que desafía las formas tradicionales del relato. Fernández Gonzalo también explica que esta fragmentación está vinculada a una experiencia subjetiva, la sensación de dispersión y desorientación, que puede reflejar la crisis de sentido de la modernidad tardía. Los relatos fragmentados simbolizan así una realidad que no se puede captar en totalidad, que se descompone ante nuestros ojos y se presenta en piezas dispersas, como un espejo roto. Cada fragmento habla de una ausencia, de un corte que se niega a ser cerrado, dice el autor, sugiriendo que esta interrupción es también una forma de expresar la incompletitud y la incertidumbre.
En cuanto a la figura del autor y del lector, la fragmentación cambia radicalmente sus roles. El autor ya no es un creador total, sino un ensamblador de fragmentos. El lector, por su parte, se vuelve un decodificador que debe navegar entre discontinuidades. Fernández Gonzalo señala que esto puede ser tanto una oportunidad como un desafío, mientras que la fragmentación invita a una participación más activa del lector. También puede favorecer la pasividad y la pérdida del sentido. Un detalle fascinante que menciona el autor es la relación de esta estética fragmentaria con el concepto zombie. Tanto el relato como el lector parecen vagar sin un destino fijo, atrapados en una dinámica de interrupción perpetua que impide la conclusión definitiva. Esta metáfora sugiere un estado de existencia suspendida, donde la narrativa está viva pero inconclusa, una forma literaria que encarna la condición zombie. Finalmente, Jorge Fernández Gonzalo sugiere que esta fragmentación, aunque puede parecer caótica, abre la puerta a nuevas formas de creación y recepción. La estética de la interrupción puede ser leída como un reflejo fiel de nuestro tiempo, donde la complejidad, la velocidad y la hiperconectividad moldean la manera en que contamos y experimentamos historias. En este sentido, el relato fragmentado es también un espejo de nuestra condición contemporánea, donde la unidad se disuelve y la interrupción se convierte en norma. 7. Capítulo 6. Zombie como metáfora social. Crítica al capitalismo cognitivo. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo profundiza en cómo la figura del zombie se convierte en una metáfora potente para entender las dinámicas del capitalismo cognitivo. Ese sistema económico que se sustenta no solo en la producción de bienes materiales, sino en la producción y gestión del conocimiento, la información y la creatividad. Desde el inicio, el autor establece que el zombie encarna la condición de sujetos atrapados en un modo de vida que consume sin conciencia, produce sin crítica y repite sin cuestionar. Un retrato inquietante de la alienación contemporánea. Fernández Gonzalo describe cómo, en el capitalismo cognitivo, la mente se convierte en una mercancía, un recurso explotado para generar valor económico. El zombie, con su apariencia viva pero carente de subjetividad real, refleja a los trabajadores y consumidores que se mueven en esta lógica. Son cuerpos que trabajan y consumen, pero cuyos pensamientos y deseos son colonizados por un sistema que no deja espacio para la reflexión auténtica. Esta idea recuerda el clásico concepto marxista de alienación, pero aquí se actualiza para un contexto dominado por la información y la digitalización. El autor menciona personajes clave, como los trabajadores del conocimiento, quienes, a pesar de su aparente autonomía, están atrapados en una rutina constante de producción y estímulo que les despoja de un verdadero sentido crítico. Jorge enfatiza que la producción cognitiva no es liberadora, sino que se convierte en una maquinaria de control que genera una especie de zombificación mental. Esta afirmación nos invita a pensar en cómo el exceso de información y la presión por la productividad pueden apagar la capacidad crítica, transformando a las personas en autómatas que siguen patrones sin cuestionar. Un aspecto importante que señala Fernández Gonzalo es la relación entre el zombie y el consumo masivo en la sociedad actual. En este sentido, el capitalismo cognitivo no solo explota la producción intelectual, sino que también impulsa una hiperestimulación constante que distrae y fragmenta la atención, generando sujetos que viven en un estado de semiconsciencia, entre la presencia y la ausencia, entre el querer y el no poder. Aquí la metáfora del zombie se hace tangible, mostrando cómo la saturación de estímulos impide una experiencia plena y auténtica del ser. Además, el autor reflexiona sobre la precarización del trabajo y la vida social bajo este sistema. El zombie socializado en el capitalismo cognitivo es un ser que nunca termina de estar presente, que siempre está incompleto, fragmentado entre múltiples demandas que no permiten la profundidad ni la pausa. Esto conecta con la idea de la economía de la atención, donde el tiempo y la concentración son recursos escasos y valiosos, y donde el sistema capitalista se alimenta del desgaste constante de la mente y el cuerpo. Fernández Gonzalo también hace una crítica hacia la supuesta autonomía y creatividad que el capitalismo cognitivo promueve. Contrario a esa idea, el autor afirma que la creatividad se ha mercantilizado hasta convertirse en un producto más, y la autonomía es una ilusión que oculta la verdadera dependencia del sistema. Así, el zombie no solo es una víctima pasiva, sino un actor condicionado por estructuras que limitan la libertad real. En un tono más filosófico, se plantea que esta condición zombie es, en última instancia, una forma de negación de la subjetividad auténtica. El zombie es la representación extrema del sujeto desposeído de su interioridad, de su capacidad crítica y de su potencia creadora. Aquí la metáfora se vuelve inquietante, porque nos confronta con la posibilidad de una existencia deshumanizada, un ser que funciona pero no vive en plenitud. Finalmente, Jorge Fernández Gonzalo invita a una reflexión crítica sobre esta realidad. ¿Cómo escapar de esta zombificación social? Aunque la respuesta no es simple,
El autor sugiere que el primer paso es tomar conciencia de esta condición, reconocer la hipnosis del sistema y buscar recuperar espacios de autenticidad, reflexión y desaceleración. Esta idea conecta con movimientos filosóficos y sociales que valoran la presencia plena, la subjetividad y la resistencia al consumismo desmedido. Este fragmento es fundamental para entender cómo la filosofía zombie no es solo una metáfora fantástica o cultural, sino una herramienta crítica para analizar el presente social y económico. Nos recuerda que en medio de tanta velocidad, producción y consumo, está en riesgo la esencia misma del ser humano. Zombies como consumidores sin conciencia. En este fragmento, Jorge Fernández Gonzalo nos invita a adentrarnos en la figura del zombie como un símbolo que encarna la condición del consumidor moderno. Ese ser atrapado en una vorágine de compra y consumo sin reflexión ni conciencia. Desde el comienzo, el autor señala que el zombie no solo camina sin alma, sino que consume sin conciencia, describiendo así a los individuos que se dejan arrastrar por un sistema de consumo masivo que los despoja de toda crítica y autenticidad. Fernández Gonzalo nos presenta a estos zombies como sujetos que actúan bajo un impulso compulsivo, prácticamente automatizados, donde el acto de comprar deja de ser una elección para convertirse en un hábito repetitivo e insaciable. Comprar es su forma de existir, y la existencia se reduce a la acumulación constante de objetos que no satisfacen verdaderamente, escribe, reflejando la insatisfacción inherente a este modo de vida. Aquí, la metáfora del zombie aparece como una crítica directa a la alienación del ser humano en la sociedad de consumo. El autor hace hincapié en que estos zombies consumidores no son conscientes de su propia deshumanización. En su análisis, la publicidad y la cultura mediática actúan como fuerzas que programan sus deseos y necesidades, convirtiendo a la persona en una máquina que responde sin cuestionar al estímulo constante del mercado. Esto resuena con la idea de que la libertad aparente es, en realidad, una ilusión que encubre la manipulación profunda. Un detalle importante es la referencia a personajes anónimos, los propios consumidores, que Fernández Gonzalo observa con mirada crítica pero también compasiva. No hay nombres propios aquí, sino una multitud de sujetos que se mueven como sombras, desprovistos de toda subjetividad auténtica, atrapados en un ciclo interminable de consumo y vaciamiento. Este retrato colectivo refuerza la dimensión social de la metáfora, recordándonos que la zombificación no es una excepción, sino una norma vigente. Fernández Gonzalo también describe cómo esta condición de zombie consumidor tiene un impacto más allá del individuo, la sobreexplotación de recursos naturales. El agotamiento de la creatividad y la pérdida de sentido colectivo están directamente vinculados a esta dinámica de consumo insaciable. En este punto, el texto abre una ventana hacia la crítica ambiental y social, mostrando que la zombificación del consumidor tiene consecuencias globales y profundas. Un momento particularmente reflexivo aparece cuando el autor señala que el zombie consumidor es, paradójicamente, una figura desesperada que busca en el consumo una identidad que no encuentra. Esta frase revela la dimensión existencial de la metáfora. Detrás de la vorágine materialista, hay una ausencia de sentido y un vacío interior que ni la acumulación de objetos logra llenar. Fernández Gonzalo concluye esta sección con una invitación a la conciencia y a la crítica. Reconocer la zombificación en nuestros hábitos es el primer paso para recuperar la autonomía y la profundidad de nuestra experiencia vital, sugiere, llamando a no resignarse a la pasividad sino a desafiar la lógica del consumo sin sentido. En esta invitación resuena un eco de muchas corrientes filosóficas y sociales que proponen una vida más consciente, sostenible y auténtica. En definitiva, esta sección pone en evidencia cómo la metáfora del zombie va más allá del horror o la cultura pop y se convierte en un espejo inquietante que refleja los modos en que el capitalismo y la sociedad contemporánea moldean nuestras vidas. Nos alerta sobre los peligros de vivir desconectados de nosotros mismos y del mundo, como simples consumidores sin conciencia. Multitudes posfordistas, alienación y automatización. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo profundiza en la forma en que la metáfora del zombie se extiende para describir no solo al individuo consumista, sino también a las grandes multitudes que habitan las sociedades posfordistas contemporáneas. Estas multitudes, lejos de ser agentes conscientes y activos, se presentan como masas alienadas y automatizadas, que repiten patrones y comportamientos sin una reflexión real ni autonomía. El autor comienza señalando que en la era posfordista, caracterizada por la flexibilidad productiva y la desaparición de los grandes procesos industriales tradicionales, las multitudes ya no son colectivos organizados, sino masas dispersas, fragmentadas, zombificadas en su cotidianidad. Esta afirmación da pie a un análisis sobre cómo la automatización no solo afecta el trabajo sino también las formas de vida y las relaciones sociales. La alienación, un concepto clásico de la filosofía social, se transforma aquí en una alienación de nueva generación, donde la persona está atrapada en una dinámica en la que su cuerpo actúa,
pero su conciencia se desvanece. El texto avanza describiendo las condiciones del trabajo en esta nueva realidad posfordista: empleo precario, contratos temporales, tareas repetitivas e intensivas. Todo ello bajo la presión constante de la productividad y la vigilancia. El autor explica que la automatización no solo elimina empleos, sino que convierte a los trabajadores en autómatas que deben cumplir con ritmos que no controlan. En este sentido, el zombie aparece como una figura que encarna esta pérdida de control, una imagen de cuerpos que funcionan pero sin presencia subjetiva plena. Fernández Gonzalo introduce la participación de personajes anónimos, esas multitudes que recorren las calles, oficinas o fábricas, pero que en realidad se encuentran desconectadas de sí mismas y de su entorno, como si fueran sombras de sí mismas. Esta imagen, aunque desoladora, es fundamental para entender la crítica social que despliega el autor. La alienación moderna es una zombificación que afecta no solo a la esfera privada sino también a la pública y laboral. Una cita que ejemplifica este estado es especialmente reveladora. En la posfordia, la repetición y la rutina no solo matan el cuerpo, sino que anulan la experiencia y la subjetividad. Aquí se resalta que no basta con la mera sobrevivencia física. La pérdida del sentido y la experiencia vital es el verdadero costo de esta zombificación social. Fernández Gonzalo también hace un comentario crítico sobre el papel de la tecnología. Aunque la automatización podría liberarnos de tareas monótonas, en cambio se utiliza para intensificar el control y la explotación. La máquina no es un aliado, sino un dispositivo que refuerza la lógica capitalista de la eficiencia a costa de la humanidad, señala, poniendo en evidencia la paradoja de una tecnología que promete progreso pero refuerza la opresión. En esta reflexión, la metáfora del zombi se vuelve doblemente poderosa. No solo se trata de cuerpos sin alma, sino de multitudes sin agencia, guiadas por fuerzas económicas y tecnológicas que deshumanizan y fragmentan. Esta condición de zombificación masiva invita a pensar en la fragilidad de la sociedad contemporánea y en los riesgos de un futuro donde la presencia se diluye en la automatización y la humanidad se vuelve un simple proceso repetitivo. Para cerrar esta sección, el autor plantea una invitación implícita a reconocer esta alienación colectiva para poder comenzar a resistirla. Solo desde la conciencia de esta zombificación podremos buscar formas de vida y trabajo que recuperen la subjetividad y la dignidad. Concluye con un tono que, aunque crítico, deja una puerta abierta a la esperanza y al cambio. Así, en este fragmento, Jorge Fernández Gonzalo nos muestra cómo la metáfora del zombi es una herramienta potente para entender las dinámicas sociales de la posfordia: cuerpos automatizados, multitudes alienadas y la pérdida creciente de autonomía y sentido en la vida diaria. Es un llamado a despertar, a mirar con atención ese reflejo sombrío que nos devuelve la sociedad y a imaginar maneras de recuperar la humanidad perdida. Trabajo precario y despersonalización. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo se adentra en la realidad inquietante del trabajo precario, una condición que define la experiencia laboral de millones en las sociedades contemporáneas y que, a través de la metáfora zombie, expone la pérdida progresiva de identidad y autonomía del trabajador. El autor inicia señalando que el trabajo ya no es fuente de realización ni de construcción personal, sino un espacio donde la subjetividad se diluye y se fragmenta. Desde el comienzo, la descripción que hace Gonzalo es minuciosa. Se presentan trabajos temporales, sin estabilidad, con horarios flexibles que, más que libertad, implican incertidumbre y desgaste. Es aquí donde aparece la figura anónima del trabajador precarizado, que enfrenta la constante amenaza de la sustitución, la invisibilidad y la deshumanización. En este panorama, los personajes que transitan estos espacios no tienen nombres propios, son rostros que se repiten en oficinas, talleres y plataformas digitales, pero que parecen actuar sin voluntad propia, atrapados en rutinas que los vacían de contenido. El autor remarca que esta precariedad no solo afecta las condiciones económicas, sino que erosiona la identidad misma. El trabajador precario es un zombi, no porque carezca de vida, sino porque su vida está subordinada a lógicas que lo despersonalizan, explica. La cita refleja con fuerza cómo la precariedad laboral se traduce en un vaciamiento subjetivo, una pérdida de sentido que cala hasta lo más profundo del ser. Fernández Gonzalo relata que, en este contexto, la despersonalización se expresa en la indiferencia frente al trabajo, pero también en la fragmentación de la propia identidad. El zombi laboral es un ser fragmentado, dividido entre múltiples roles y tareas que no conforman un todo coherente, sino un mosaico roto de actividades sin conexión emocional. Esta fragmentación se convierte en un espejo de la sociedad posmoderna, donde la coherencia y la unidad de la experiencia se diluyen en un mar de cambios constantes. Uno de los momentos más impactantes de la sección es cuando el autor describe la relación entre trabajo y tecnología. El trabajador precario no solo está amenazado por la automatización, sino que también es obligado a convertirse en un autómata de sí mismo, replicando instrucciones y comportamientos
sin espacio para la creatividad o la autonomía. Aquí, el zombie aparece como la encarnación perfecta de esta dinámica, un cuerpo presente pero ausente en términos de subjetividad y agencia. Una reflexión crítica surge en torno a cómo esta condición afecta la salud mental y emocional. La precariedad no solo mata la estabilidad económica, sino que socava la salud emocional, dejando cuerpos cansados y mentes alienadas. La cita revela la dimensión profunda del fenómeno, que no se reduce a una cuestión de dinero, sino que atraviesa el bienestar integral de la persona. Además, el texto destaca cómo esta precariedad laboral está íntimamente ligada a la cultura del rendimiento y la competitividad. El trabajador precario debe estar siempre disponible, siempre listo, como un zombi que nunca se apaga, que responde sin cuestionar a la demanda constante. Esta imagen invita a pensar en el desgaste y en la imposibilidad de construir una vida que escape a la lógica del consumo y la producción perpetua. Para cerrar la sección, Jorge Fernández Gonzalo apunta a una dimensión social y política. El trabajo precario es una herramienta de control social, que asegura la sumisión y la invisibilidad de quienes lo sufren. La metáfora del zombi se vuelve entonces un llamado a la conciencia colectiva, una invitación a reconocer esta realidad para poder combatirla y buscar alternativas que restituyan la dignidad y la humanidad en el trabajo. Así, en esta parte, la metáfora del zombi se despliega para revelar las sombras del mundo laboral actual: precariedad, fragmentación, despersonalización y agotamiento. Más que una simple condición económica, es una crisis profunda de la subjetividad y de la experiencia humana frente a la modernidad capitalista. Una invitación a abrir los ojos y recuperar la voz frente a la zombificación del trabajo. 8. Capítulo 7. Ontología zombie. El ser zombie como forma de existencia posmoderna. En esta sección, Jorge Fernández Gonzalo nos invita a contemplar al zombie no solo como un fenómeno cultural o social, sino como una forma ontológica, es decir, como una manera de ser que define a la existencia misma en la posmodernidad. El autor inicia su reflexión con una afirmación contundente: el zombie es la figura que encarna la condición fragmentada, dispersa y desconectada del ser en el mundo contemporáneo. Esta frase establece desde el principio la profundidad con la que aborda al zombie, alejándolo de la simple imagen de criatura aterradora para situarlo en el corazón de una experiencia vital compartida. El recorrido comienza con la constatación de que en la sociedad actual la identidad ya no es un centro estable, sino un proceso fluido y cambiante, donde el ser se disuelve en multiplicidad. Se fragmenta en diferentes máscaras y roles que parecen superpuestos y contradictorios. En este escenario, el zombie emerge como símbolo perfecto, porque, aunque camina y actúa, no parece sostener un núcleo interno sólido. Más bien, es un ser sin profundidad, sin un yo firme, habitado por una especie de vacío que es a la vez miedo y desarraigo. Fernández Gonzalo introduce el concepto de ontología zombie para describir esta condición, una ontología que no mira al ser como esencia sino como pura superficie, como una existencia que flota sin anclajes definitivos, sin referencias fijas que permitan sostener un sentido único o una verdad inmutable. Esta idea resuena con corrientes filosóficas contemporáneas que niegan las grandes narrativas y apuestan por la multiplicidad y la incertidumbre. Aquí, el zombie es la expresión metafórica de un sujeto que camina pero no sabe a dónde, actúa pero desconoce quién es realmente. Un momento significativo es cuando el autor describe la experiencia del estar, que en el ser zombie se manifiesta como un estar ausente, una presencia que es al mismo tiempo ausencia. Una corporalidad sin conciencia plena de sí misma. Esta paradoja refleja la alienación más profunda: el cuerpo está, pero el ser se dispersa. El zombie es la encarnación del estar sin estar, una expresión que Gonzalo utiliza para evidenciar el desarraigo radical de la existencia posmoderna. En esta parte, el autor pone en diálogo al zombie con la vida cotidiana, invitándonos a ver en nuestra propia experiencia trazos de esa ontología. Los personajes, aunque no nombrados específicamente, representan esa humanidad dispersa que se mueve en un mundo saturado de estímulos, fragmentado en 1000 pantallas, discursos y espacios virtuales. La hiperconectividad que parece acercarnos, en realidad, acentúa la sensación de vacío interior y desconexión consigo mismo y con los otros. Gonzalo también rescata la dimensión afectiva de esta ontología. El ser zombie está marcado por una tristeza profunda, una melancolía que no siempre se expresa abiertamente, pero que se siente como un peso invisible. Esta reflexión abre una puerta hacia la comprensión del zombie no solo como figura externa o social, sino como un sujeto atrapado en su propia existencia, con una carga emocional que se oculta detrás de su aparente indiferencia. Un punto especialmente relevante es la comparación con la literatura y el cine contemporáneo, donde el zombie ha dejado de ser un simple monstruo para convertirse en símbolo de la crisis de la identidad y la experiencia humana en la modernidad tardía. Fernández Gonzalo señala que los relatos zombie no solo hablan de la muerte o la destrucción, sino de la vida misma y su fragilidad en un mundo sin certezas.
Finalmente, la sección concluye con una llamada a la reflexión. Reconocer la ontología zombie no es un acto de desesperanza, sino una invitación a confrontar las contradicciones de nuestro tiempo y buscar modos de existencia que recuperen la profundidad y la autenticidad. Esta frase sintetiza la intención ética y filosófica del autor, que más allá de diagnosticar, apuesta por la posibilidad de transformación. Así, esta sección de la filosofía zombie despliega una mirada profunda y reflexiva sobre cómo la figura del zombie se convierte en una metáfora poderosa para entender la existencia dispersa, fragmentada y a menudo vacía de sentido que caracteriza a la vida posmoderna. Nos invita a mirarnos en ese espejo inquietante para, desde ahí, buscar caminos hacia una vida más plena y consciente. ¿Qué es el yo en un mundo de réplicas? En este tramo del capítulo, Jorge Fernández Gonzalo se adentra en la cuestión fundamental de la identidad personal, ese yo que tradicionalmente ha sido considerado el núcleo estable y único de nuestra existencia. Pero en el mundo contemporáneo, marcado por la reproducción infinita, la simulación y la proliferación de imágenes y copias, la pregunta se vuelve urgente y desconcertante. ¿Qué es el yo? ¿Cuándo estamos rodeados por un mundo de réplicas? El autor inicia planteando que el yo ya no es esa entidad sólida, definida y coherente que la filosofía clásica nos había enseñado. Más bien, el yo se descompone y multiplica en un universo saturado de imágenes, simulacros y clones digitales. En este contexto, el ser humano se encuentra con una realidad en la que su identidad se refleja, pero también se fragmenta, porque no puede escapar de estar atrapado en el juego de las copias y las falsificaciones. Fernández Gonzalo describe cómo el individuo posmoderno se asemeja a un zombi porque camina en un mundo de duplicados, donde cada gesto, cada pensamiento, parece ser una imitación o una reiteración sin originalidad. Así, el yo deja de ser un centro único para convertirse en una red dispersa de identidades superpuestas y a menudo contradictorias. Esta multiplicidad del yo es una forma de despersonalización que representa la condición actual de la existencia. Un momento crucial en la reflexión es cuando el autor destaca que la proliferación de réplicas no solo afecta la identidad externa sino también la interna. El yo se vuelve una copia de una copia. Una sombra de sí mismo que pierde toda autenticidad. Esta cita nos recuerda las ideas de pensadores como Baudrillard, para quienes la simulación se convierte en la realidad dominante, y la distinción entre original y copia se vuelve irrelevante. Fernández Gonzalo enfatiza que esta situación tiene profundas consecuencias éticas y existenciales. La pérdida de un yo auténtico lleva a un estado de confusión, en el que la persona no sabe quién es realmente ni qué desea, atrapada en una continua repetición que anula la singularidad. Aquí, la imagen del zombi se vuelve una metáfora potente, un ser que actúa, que reproduce movimientos, pero sin conciencia plena, sin una identidad firme que lo sostenga. En este punto, el autor introduce personajes simbólicos y ejemplos culturales para ilustrar la idea. Menciona figuras de la literatura y el cine donde el protagonista se enfrenta a versiones duplicadas de sí mismo, reflejos que lo confrontan con la pérdida del yo original y el surgimiento de identidades vacías o replicantes. Estas narrativas, lejos de ser simples relatos fantásticos, reflejan el drama ontológico que vivimos hoy. Una reflexión muy notable surge al considerar que este yo de réplica se encuentra en un constante estado de vigilancia y autoobservación, como si fuéramos espectadores de nosotros mismos, desconectados del cuerpo y atrapados en una pantalla de imágenes. Esto intensifica la fragmentación y dificulta la construcción de una identidad sólida y coherente. Para el lector o el oyente, esta parte del texto invita a cuestionar hasta qué punto nuestra vida digital y mediática contribuye a esta experiencia zombie de multiplicidad y vacío. La saturación de imágenes, perfiles y roles que desempeñamos nos expone a una crisis del yo que es tanto cultural como personal. Al concluir, Fernández Gonzalo propone que esta ontología zombie del yo en un mundo de réplicas no es simplemente un diagnóstico sombrío, sino también una llamada a la conciencia crítica. Es imprescindible reconocer esta dispersión para intentar recuperar formas de identidad que, aunque complejas, puedan sostener una autenticidad que se resiste a la reproducción infinita. Así, este fragmento del capítulo plantea con profundidad y claridad el reto contemporáneo de la identidad en un mundo saturado de copias, donde el yo se convierte en un concepto complejo, fragmentado y a menudo fantasmagórico, simbolizado por la figura del zombi, que camina en medio de sus propias réplicas. El fin de la interioridad. Fernández Gonzalo aborda una de las transformaciones más profundas y radicales en la experiencia humana contemporánea, la desaparición o el colapso de la interioridad. Ya no hablamos de un yo rico en pensamientos, sentimientos y reflexiones internas. En cambio, la interioridad, entendida como ese espacio privado e inaccesible del alma, parece desvanecerse en la era zombie. Esta afirmación no es solo filosófica, sino que tiene un impacto directo en cómo nos experimentamos y nos relacionamos con el mundo y con los demás.
El autor comienza describiendo la interioridad clásica como ese refugio íntimo donde el ser humano podía encontrarse consigo mismo, dialogar internamente y construir su identidad a partir de la conciencia reflexiva. Sin embargo, en la actualidad, esa noción se ha ido erosionando, la saturación mediática, la hiperconectividad y la aceleración informativa dispersan la atención y vacían el espacio interior. Ya no podemos detenernos a pensar, a sentir con profundidad, porque estamos constantemente estimulados desde el exterior. Aquí surge la imagen del zombi como metáfora viva, seres que no habitan un mundo interior auténtico, sino que se limitan a reaccionar a impulsos externos, atrapados en una existencia superficial. El zombi no reflexiona, no se detiene en su propio pensamiento, simplemente responde, repite y se mueve en un flujo sin pausa. Esa es la pérdida de la interioridad, un existir sin pausa para el autoconocimiento. Fernández Gonzalo ilustra esta pérdida mediante ejemplos cotidianos y culturales. Habla de cómo el consumo digital de información fragmentada impide la concentración prolongada y, con ello, la construcción de un espacio interno estable. En palabras suyas, la interioridad se convierte en un eco lejano, ahogado por el ruido constante de las pantallas y las redes sociales. Este fenómeno no solo afecta a la mente, sino que transforma la experiencia emocional, los afectos se vuelven pasajeros, las emociones superficiales y la empatía se diluye en la inmediatez. Una reflexión que el autor introduce es la diferencia con épocas anteriores, en las que la interioridad era valorada como fuente de sabiduría y profundidad humana. La comparación inevitable es con el romanticismo, cuando el sujeto se volcaba hacia sí mismo para buscar sentido y verdad. Hoy, por el contrario, esa búsqueda ha sido desdibujada. El sujeto zombi no habita una interioridad, sino una pantomima de sí mismo, una máscara sin profundidad. Fernández Gonzalo no se limita a describir esta condición, sino que también analiza las consecuencias filosóficas. El fin de la interioridad implica un cuestionamiento radical de la identidad personal y de la libertad. Si no hay un espacio interior auténtico, ¿cómo podemos hablar de voluntad propia o de autonomía?, se pregunta. La experiencia zombi nos lleva a un estado donde la subjetividad se vuelve externa, performativa y moldeada por fuerzas externas, más que una creación genuina del individuo. En esta parte, el autor cita conceptos clave que enriquecen la narrativa. La interioridad ya no es un refugio, sino un territorio invadido por la distracción y la simulación. Tal frase resuena con teorías actuales sobre la cultura digital y la posmodernidad, donde la superficie prevalece sobre la profundidad. Finalmente, Jorge Fernández Gonzalo sugiere que esta crisis de la interioridad no es un destino inevitable, sino una llamada de atención para repensar cómo reconstruirla. Aunque no propone una solución directa en esta sección, deja claro que reconocer el fin de la interioridad tradicional es el primer paso para imaginar nuevas formas de relación consigo mismo y con el entorno. En resumen, el fin de la interioridad nos muestra un panorama inquietante, pero también profundamente actual. El sujeto zombi se define por la ausencia de un espacio interno genuino, atrapado en la repetición y la superficialidad. Esta pérdida cuestiona nuestra humanidad y nos desafía a buscar, en medio del ruido, un nuevo sentido de ser. El zombi como nueva figura del sujeto neoliberal. En esta parte, Fernández Gonzalo profundiza en cómo el zombi, más allá de ser una criatura ficticia o un símbolo cultural, se convierte en una metáfora crucial para entender la identidad y el comportamiento del sujeto en el contexto neoliberal actual. El autor inicia señalando que, en el marco del neoliberalismo, el individuo es una figura despojada de rasgos tradicionales de subjetividad, donde la autonomía, la reflexión y la profundidad interior se diluyen en un estado de fragmentación y desconexión. El zombi emerge así como la nueva figura emblemática del sujeto neoliberal, aquel que está siempre en movimiento, pero sin una dirección clara, replicando patrones impuestos desde estructuras económicas y sociales. Aquí el autor subraya que esta figura no es un accidente, sino un efecto directo de las dinámicas capitalistas y tecnológicas que moldean la existencia contemporánea. En este sentido, el zombi representa un sujeto que, más que ser dueño de sí mismo, es un reproductor de conductas preprogramadas, un engranaje más en la maquinaria del consumo y la producción. Fernández Gonzalo describe la desconexión del sujeto neoliberal zombi con su propia interioridad y comunidad, remarcando que la subjetividad se reduce a una serie de reacciones automáticas, a una especie de piloto automático que evita el pensamiento crítico. Esta automatización implica no solo la pérdida de un yo profundo, sino también una alienación frente a la realidad social y política, donde el sujeto actúa sin cuestionar ni resistir. Para ejemplificar esta condición, el autor hace referencia a prácticas comunes en la vida cotidiana, la adhesión acrítica a modas, tendencias, discursos mediáticos y la obediencia casi mecánica a la lógica del mercado. El sujeto neoliberal zombi se convierte en un consumidor seducido pero vaciado,
que repite comportamientos sin reflexión, lo que lleva a una existencia marcada por la superficialidad y la precariedad emocional. Una de las ideas más poderosas que se presenta aquí es que el zombi neoliberal no solo está alienado en el sentido clásico, sino que su alienación se amplifica por la imposibilidad misma de recuperar la interioridad. El sujeto neoliberal está condenado a ser un zombi perpetuo, atrapado en un ciclo sin fin de estímulos y respuestas automáticas, apunta Fernández Gonzalo con un tono que invita a la reflexión profunda. La sección también incluye un análisis crítico sobre cómo esta figura afecta las relaciones humanas. La comunidad se fragmenta y las conexiones se vuelven instrumentales, reducidas a meros intercambios funcionales. Esto confirma que la lógica neoliberal no solo produce individuos zombificados, sino también sociedades zombificadas, donde la empatía y la solidaridad se ven minadas por la competencia y la individualización extrema. En una intervención más filosófica, el autor sugiere que el neoliberalismo, con su énfasis en el éxito individual y la competitividad, impulsa la transformación del sujeto en un ente desprovisto de resistencia. Un zombi que repite sin cuestionar y se adapta sin rebelarse. Esta idea se conecta con críticas posmodernas que alertan sobre la pérdida del sujeto crítico y la creciente homogeneización de las identidades. Finalmente, Fernández Gonzalo abre un espacio para pensar en la posibilidad de superar esta condición zombificada. Sin embargo, advierte que para ello es necesario reconocer primero el alcance y la profundidad del fenómeno, antes de intentar reconstruir una subjetividad crítica y auténtica. El zombi neoliberal, entonces, se presenta como un espejo incómodo que nos obliga a mirar las consecuencias de un sistema que deshumaniza y fragmenta. En suma, esta sección nos invita a comprender al zombi no solo como figura de terror o entretenimiento, sino como símbolo vivo de la subjetividad neoliberal, un ser atrapado en la repetición, la desconexión y la automatización, que refleja las tensiones y contradicciones profundas de nuestro tiempo. 9. Conclusión. En esta conclusión, Fernández Gonzalo nos invita a una relectura profunda y renovada del zombi, más allá del cliché de las historias de terror y entretenimiento masivo. El autor plantea que el zombi debe ser entendido como una herramienta de análisis filosófico, una clave para interpretar las transformaciones profundas que atraviesa el ser humano en la contemporaneidad. Así, el zombi deja de ser una mera figura de ficción para convertirse en una metáfora poderosa que revela las tensiones entre cuerpo, mente, identidad y sociedad. El recorrido culmina con una crítica contundente a la filosofía clásica, especialmente a sus nociones tradicionales sobre la subjetividad y la humanidad. Fernández Gonzalo señala que la filosofía clásica se ancla en la idea del sujeto pleno, racional y autónomo, pero esta idea ya no encaja en el mundo posthumano que habitamos. Aquí, el zombi representa la crisis de ese sujeto idealizado, pues en nuestra era dominada por la tecnología, la automatización y la fragmentación social, el yo tradicional se disuelve o se transforma en algo completamente distinto. El autor subraya que el enfoque posthumano, en cambio, acepta esta mutación y nos impulsa a repensar lo que significa ser humano. En esta línea, el zombi aparece como un símbolo del ser que habita un espacio liminal entre vida y muerte, conciencia y repetición, identidad y pérdida. Este concepto expande la mirada filosófica y nos desafía a confrontar la precariedad, la vulnerabilidad y la artificialidad de nuestra existencia. En otro punto, Fernández Gonzalo reflexiona sobre la cultura zombi como un síntoma de nuestro tiempo. Dice que la fascinación por el zombi no es casual, sino que refleja una ansiedad colectiva respecto al futuro de la humanidad y a las formas de control social. La cultura zombi, desde películas, series, hasta videojuegos y memes, se convierte en un espejo donde se proyectan nuestros miedos más profundos, pero también nuestra capacidad crítica para cuestionar los modelos dominantes. Este síntoma cultural es, además, una invitación a no permanecer pasivos. El zombi, aunque personifica la alienación y la despersonalización, también revela la necesidad urgente de buscar nuevas formas de subjetividad y comunidad. En palabras del autor, reconocer el zombi en nosotros mismos puede ser el primer paso para deshacer la zombificación y recuperar la posibilidad de una vida auténtica y reflexiva. Por último, la conclusión nos deja con una mirada abierta y desafiante. El concepto zombi se convierte en un instrumento filosófico capaz de dialogar con las transformaciones sociales, tecnológicas y existenciales que enfrentamos, abriendo así nuevas vías para la crítica y la reflexión en el siglo XXI. En esencia, esta conclusión nos ofrece una invitación a pensar el zombi no solo como un monstruo ficticio, sino como un símbolo complejo que encarna la crisis y las posibilidades del sujeto contemporáneo. En un mundo donde la línea entre lo humano y lo posthumano se vuelve cada vez más difusa, el zombi nos desafía a mirar con honestidad y profundidad nuestra condición, y a imaginar caminos para trascenderla. La filosofía zombi no es una provocación vacía. Es un espejo que nos duele. Porque a veces el monstruo no está afuera, sino en lo que nos hemos dejado convertir.
¿Crees que vivimos en una cultura zombie? ¿O todavía podemos despertar? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete si buscas contenido que combine filosofía, crítica cultural y narrativa visual. ¿Por qué pensar? Es la forma más radical de volver a la vida.